Importantes sí, pero en su justa medida. Un ingeniero químico le dice cómo usarlos de forma correcta. ¿Cómo será nuestra nueva normalidad en un país de cierres constantes y confinamientos intermitentes? Hablamos con el ministro de Salud, Daniel Salas. Las familias que perdieron su trabajo y se quedaron sin ingresos tienen a quién acudir. Le decimos cómo solicitar la ayuda. Es la época en la que los zancudos no dejan de molestar. Por eso le decimos cómo alejarlos de su hogar. Ya inicia Giros. Quédese con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles y hoy vamos a hablar de esa relación que tenemos todos en el barrio con las farmacias, el farmacéutico. Es incluso la primera línea de consulta y en una crisis como la que estamos viviendo en esta pandemia se ha evidenciado y es por eso que hoy invitamos al doctor Santiago Rodríguez Cibaja. Él es presidente del Colegio de Farmacéuticos de nuestro país y tenemos el agrado de que nos acompañe en esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas doctor. Gracias por la invitación. Doctor, muchas veces las farmacias es el punto de encuentro del barrio. ¿Cómo se tuvieron que adaptar ante una enfermedad tan contagiosa como el COVID-19? Sí, definitivamente la farmacia es el primer contacto con un profesional en salud y la adaptación era inminente porque la situación es que nosotros no sabemos si va a llegar un paciente con COVID-19 hasta que no conversamos con él o nos damos cuenta, ¿verdad? Claro que sí. La adaptación se ha hecho desde todo punto de vista, desde distancia en la farmacia. Recordemos que la farmacia es muy pequeña, ¿verdad? Y normalmente entonces la cantidad de gente que entra a la farmacia algunas veces se acumula y se juntan todos, claro, empezando por ahí, por esa parte. La otra parte es todo lo que es el protocolo de limpieza de la farmacia y también todo lo que es protección del personal de la farmacia, del farmacéutico y también del paciente. Entonces es muy importante esa parte, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿cómo se le orienta a los que somos usuarios de la farmacia, verdad? ¿Cuáles son las reglas a seguir para evitar justamente lo que usted decía, un posible contagio? Sí, bueno, lo que hemos hecho es que junto con el Ministerio de Salud nosotros establecimos protocolos que se deben de seguir en las farmacias y se los enviamos a todos los farmacéuticos. Lineamientos que se deben de cumplir, por ejemplo, en la distancia o la cantidad de gente que hay en una farmacia, normalmente lo que hacemos es recomendar que se disminuya cerrando la puerta de la farmacia, por ejemplo, y pasando a cada persona por separado, ¿no? También se marcó el piso, o se marca el piso por la distancia mínima de 1,80 m, ¿verdad? Lo ideal sería 2 metros, pero es complicado por el espacio que hay en una farmacia, ¿verdad? En algunas incluso se pone una división de manera que haya una distancia entre el mostrador y el paciente y el farmacéutico o el personal de la farmacia, ¿verdad? Ahora que señalaba el tema del mostrador, ¿verdad? Tendemos a que si tenemos un bolso lo ponemos en el mostrador, es siempre hasta el bebé, el teléfono celular, las tarjetas, todo lo ponemos sobre el mostrador. ¿Cómo, verdad, evitar este contacto y además que no sabemos si estamos acarreando el virus, ¿verdad?, en nuestras cosas? Sí, porque son superficies que pueden estar contaminadas. De hecho, esas superficies, dentro de los lineamientos que enviamos del colegio y del Ministerio de Salud, deben de estarse limpiando cada 30 minutos. El mostrador, por ejemplo, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos que se han hecho. Sí. Ahora, por ejemplo, con el tema del vestuario, cómo atienden los regentes, las personas, los empleados en general que están en las farmacias, ¿tienen algún lineamiento en este tema? Sí, bueno, primero hay que diferenciar, digamos, la cercanía o la relación con el paciente. Es más cercana del farmacéutico en el momento que conversan, eso primero que nada. El personal auxiliar de la farmacia también tiene medidas de protección, pero guardando distancia se puede perfectamente proteger, no hay tanto problema. Sin embargo, sí se recomienda el uso de mascarilla, ¿verdad? El uso de mascarilla y el farmacéutico más allá, guantes, mascarillas, si va a hacer por ejemplo, tomar la presión, poner una inyección, incluso la pantalla que es de lámina acrílica, también, ¿verdad? Se ponen pantallas incluso. Las farmacias tienen normalmente lo que se llama el área de consulta, digamos, en que yo converso con usted se siente enfrente mío. Se pone una pantalla acrílica para evitar la relación directa, ¿verdad?
Porque es lo usual, es nuestra primera línea. Siempre acudimos a la farmacia a preguntarle al doctor, buscamos al doctor para que nos oriente. Exactamente. Ahora, por ejemplo, al principio de la pandemia hubo mucho temor, hubo incluso esa carrera de ir a buscar que las mascarillas, que ustedes sufrieron desabastecimiento de algunos productos también a nivel farmacéutico. Sí, de hecho se dio desabastecimiento de mascarillas, desabastecimiento de alcohol, de guantes, desabastecimiento también de medicamentos algunos por consejos o por lo menos por mitos que existieron alrededor de que un medicamento servía para evitar contagiarme, ¿verdad? Que son problemas que estamos enfrentando muy seguido en este momento. Y al día de hoy, ¿cómo están esos medicamentos o esos recursos que hubo desabastecimiento días atrás? Ya hemos logrado conseguir abastecimiento. El alcohol nos ha costado más, ha sido más complicado, porque lamentablemente como se ha presentado esa desesperación de la gente de estar comprando grandes cantidades de alcohol, cuesta mucho llegar a reponer ese desabastecimiento, pero lo hemos logrado hacer. Ahora, con el tema de mascarillas y guantes, todavía, ¿verdad? Hay mucha desinformación en esta línea. Cuando llegan a consultar por estos dos productos particularmente, ¿qué orientación le dan a nivel farmacéutico a los que estamos buscando este producto? Primero que nada, el tema de la mascarilla es un tema que se discute mucho si es conveniente que la ciudadanía la utilice. En general. ¿Por qué razón? La mascarilla puede ser un arma de doble filo. Y sobre todo en este momento que vienen los picos de infecciones respiratorias, que no es solo COVID-19, ¿verdad? Sí. Entonces, el problema es que si usted, primero que nada, no usa bien la mascarilla, ya está teniendo riesgo. Si la mascarilla se contamina y usted la sigue utilizando durante una semana, es complicadísimo y peligrosísimo, ¿verdad? Entonces, en realidad, la mascarilla es... Si una persona, el uso de la mascarilla, si una persona tiene COVID-19 para que no contamine a las personas que tienen contacto con él, o del personal de salud que sí requiere todas las medidas de protección, ¿verdad? Pero para que las personas anden en la calle con mascarilla no es en realidad tan conveniente. Ahora, doctor, entonces esto se podría volver en un arma de doble filo, podría ser más bien un medio de contagio. Sí, puede ser un medio de contagio. Por ejemplo, si usted se pone el guante, usted se pone a pensar que usted se pone el guante, el guante la va a proteger a usted de no contagiarse, pero usted puede contaminar a las demás personas con el guante. Claro. Usted, por ejemplo, toca una superficie, el guante está contaminado y un familiar suyo, usted le toca la espalda, ya lo está contaminando. Entonces, en realidad el guante lo que protege es que yo no me vaya a contagiar, pero yo podría contagiar a los demás igual. Sí, incluso uno ve personas con guantes rascándose la nariz y que también, ¿verdad? Sí, exactamente. No es infalible. Ahora, el uso adecuado, por ejemplo, incluso a la hora de quitarnos un guante, doctor, o la mascarilla, ¿verdad? Reafirmar este tema. La mascarilla debe de quedar totalmente así. Tengo que ponérmela y me tiene que proteger todo. ¿Qué hace mucha gente? Cuando se cansan, hacen esto. Andan así. Ya con eso no funcionó. ¿Qué pasa? Ahí ya dejé de todo la protección, la perdí. Estoy expuesto. Ahora, y contaminé también la mascarilla cuando me hice la mascarilla para abajo y empecé a salivarla. Cuando me la pongo recién sacada, no, porque yo ya se supone que yo me lavé las manos bien, me puse alcohol en gel y me lo estoy poniendo, la estoy sacando del empaque. Okay. Cuando me la voy a quitar, si yo hago esto y no tengo guantes, yo me estoy contaminando las manos. Claro. Entonces voy a contaminar las áreas, voy a contaminar a las otras personas igual, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer, si yo me la quito, tengo que hacerme un lavado de manos inmediatamente, ¿verdad? Y hay gente que no se lava las manos y se pasa acomodando la mascarilla, ¿verdad? Todo el día. Exactamente. Que le da calor, que suda, que se la quita, que se la vuelve a poner. Sí. Ya eso no funciona. Y también el otro tema son los materiales de la mascarilla. Sí, muchas personas han optado por hacerse mascarillas de tela y en realidad el virus tiene un tamaño. Las mascarillas están diseñadas para que el virus no pase el tejido, que no pase a través de ellas. Entonces, una forma de probar una mascarilla es utilizando un spray de desodorante, poner la mascarilla a la luz y tocar el spray y se ve si pasa o no. Yo he visto eso en YouTube, que lo hacen como una prueba para determinar. Y ahora, con el tema de los guantes, ¿cuál es la manera correcta? Ok, usé el guante de una manera correcta durante todo el día, pero llega el momento de quitarlo. ¿Cómo debería ser? Sí, el problema del guante es este. Bueno, primero, cuando me lo pongo, ¿verdad? Igual, yo tengo que lavarme las manos y estar bien para ponerlo. Pero el otro tema, vamos a ponernos este, a veces que es más...
es complicadillo, pero ¿qué pasa? Si yo me voy a quitar el guante después de que ya he tenido contacto con todo, ¿verdad? Lo que yo le decía, si yo toco esta superficie ya estoy contaminando el Ya guante. está contaminado, sí. Si yo me voy a quitar el guante, yo tengo aquí otro guante, no me voy a poner ese para hacerlo más rápido. Yo con el otro guante sí me lo puedo quitar así, ¿verdad? Claro. Pero el que me queda con Sí, la mano, con la mano yo no tal puedo cual. hacer esto, porque si hago esto ya me contamino. Entonces lo que hay que hacer es aquí internamente agarrarlo En la cara y interna del... sacarlo. Y ya lo saco. Y Ese ya es esos guantes no se ya deben esos usar más. guantes se desechan, que ese es el otro tema. Cómo desechar mascarillas y guantes. Ese es el otro problema, porque yo no puedo tomar la mascarilla, tomar los guantes y botarlo al basurero de la cocina, por ejemplo. Que debería Es un ser desecho entonces. contaminado. Entonces yo tengo que usar medidas de seguridad de manera que ese desecho no vaya a contaminar el ambiente. ¿Qué hacemos en las farmacias? En las farmacias nosotros tenemos un basurero especial para desechos de contaminación biológica, pero en la casa no se tiene. No. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Por eso le digo que el uso de la mascarilla y los guantes en la ciudadanía Hay que tiene tener, sus riesgos, ¿verdad? hay que tener Sí. mucho cuidado. Ahora, hablando de cuidados especiales, tenemos muy claro que hay una población, nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores, que tienen mayor riesgo y también acuden a sistemas como la farmacia, Sí. ¿verdad? ¿Qué pasa con esta atención a estos adultos mayores? ¿Cómo se está llevando a cabo para no arriesgarlos? Eso es muy importante, muy importante. Los adultos mayores, primero que nada, lo ideal, si el adulto mayor no sale de la casa, mejor. Algunas veces ellos quieren ir a hablar con el farmacéutico, Sí. porque tienen confianza al farmacéutico. Si van, nosotros tenemos todos los cuidados de que atenderlos por separado, guardar la distancia, todas las medidas de seguridad, lavado de manos, utilizar gel, pero es muy importante el tema del adulto mayor, porque el adulto mayor, recuerde que es de alto riesgo. Y es de alto riesgo si tiene enfermedades crónicas, por ejemplo, si es hipertenso. ¿Qué ha pasado? Muchos adultos mayores, por temor, han dejado de tomar el tratamiento, lo cual es peligrosísimo. Se ponen más en riesgo. Están descompensados Están en este momento. descompensados. Entonces, una de las misiones nuestras, los farmacéuticos, es dar el seguimiento farmacoterapéutico que llamamos nosotros, ¿verdad? El seguimiento a esos pacientes de manera que cumplan con el tratamiento como debe ser. Ahora, en un periodo como este, ¿qué medicamentos son los que está buscando más la gente en las farmacias? ¿Qué se está buscando? Bueno, han pasado una serie de situaciones. Por ejemplo, cada vez que leen algo en redes sociales, van y lo piden. Y eso hay que tener muy claro algo, y yo creo que es muy importante explicarle a la ciudadanía que en COVID-19 hay dos tipos de medicamentos. Los medicamentos que van a atacar al virus, que son los que menos tenemos en este momento. Uno es el suero que se va a fabricar, y el otro es la vacuna, no los tenemos. Esos medicamentos, la vacuna es para inmunizar a la población. El suero es para pacientes que tienen ya la enfermedad, para que salgan de la enfermedad sin problemas, ¿verdad? O sea, ese es el primer tipo. Y el segundo son los medicamentos que se utilizan para los síntomas de la enfermedad, que son de los que se ha hablado, por ejemplo, la hidroxicloroquina, pero es para tratar a paciente hospitalizado, no para tratar a paciente para evitar el riesgo de que me contamine con COVID-19. Que no es preventivo. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿qué ha pasado? Que la gente se ha ido a las farmacias a pedir el medicamento porque dijeron que ese medicamento me iba a evitar que yo me contaminara con el virus. Y eso es un mito, eso no es cierto. Sí, en la actualidad no tenemos disponible este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que tenemos? Medicamentos para síntomas. Por ejemplo, si tengo congestión nasal, si tengo tos, si tengo dolor de garganta, yo me tomo un medicamento para eso, pero también hay que tener cuidado. Ahora, doctor, hablando justamente sobre este tema, tenemos la consulta de Priscila Ruiz. Ella nos escribe y nos dice que ella tiene una gripe muy fuerte, que fue a la farmacia para que la inyectaran y que cuando llegó a la farmacia le dijeron que no la podían inyectar porque con la pandemia que estamos viviendo el abordaje de este tipo de enfermedades es diferente. ¿Es así? ¿Lo hicieron bien en la farmacia? Lo hicieron bien, a eso me refiero. Los farmacéuticos debemos de tomar en cuenta que si estamos dando un medicamento para un síntoma de un paciente, podríamos estar ocultando
los síntomas de COVID-19 y cuando ese paciente llega a donde el médico, el diagnóstico no se va a poder dar bien, porque el diagnóstico se hace por síntomas. Ese es el tema. Ahora, ¿qué hemos hecho? También los farmacéuticos tienen en el protocolo de abordaje del COVID-19, tienen un checklist, digamos, de los síntomas más comunes de la enfermedad. Pero recordemos que hay gente que es asintomática, que presenta solo un síntoma, ¿verdad? Y nada más. Entonces, ese síntoma puede ser un dolor de cabeza, fui y me tomé algo para el dolor de cabeza, ¿verdad? Claro. Entonces, generalmente el diagnóstico se hace juntando todos los síntomas y uno dice, tiene COVID-19, pero algunas veces son aislados. Entonces, nos vemos en ese riesgo. Entonces, uno lo que procura es no ocultar síntomas, para que el médico haga un buen diagnóstico, ¿verdad? Pero entonces, la recomendación del farmacéutico, ¿cuál sería? Si yo estoy con algún tipo de gripe, llego a la farmacia, ¿qué me van a decir? Si está con algún tipo de gripe, yo podría hacer un análisis, una revisión, y si veo que son síntomas que no están relacionados con COVID-19, que están muy claros, están muy bien definidos, ¿verdad? En este momento, entonces yo sí podría mandarle algo para que se sienta mejor, ¿verdad? Pero sí, en el entendido que yo le diría a la persona, mire, si usted empieza a sentir, por ejemplo, que pierde el gusto, que le cuesta respirar, si usted tiene dolor de garganta muy fuerte, mejor vaya al área de salud, vaya al EVAIS, vaya al hospital para que lo examinen, para que revisen a ver si es COVID-19. Para que le hagan ahí la consulta. Ahora, ¿hay también habilitado algún tipo de línea telefónica para aquellos pacientes que están temerosos incluso de acudir a la farmacia? Sí, de hecho incluso la Caja y el Ministerio de Salud tienen una línea en la cual la persona llama y explica. Igual las farmacias también se puede hacer contacto por redes sociales o por teléfono con el farmacéutico para plantearle la situación, ¿verdad? Recuerde que nosotros los farmacéuticos es un tema muy importante que tal vez no lo comprende la población algunas veces. Los profesionales en salud tenemos diferentes roles en el equipo de salud, diferentes funciones. La función de nosotros los farmacéuticos es orientar al paciente. Esa es la primordial. Ustedes son la primera línea Somos prácticamente. la primera línea, sí. el primer contacto. Somos el más cercano de los profesionales, ¿verdad? Y el que está disponible todo el día. ¿Por qué razón? Porque una farmacia, para que esté abierta, debe tener un farmacéutico todo el día. Entonces eso es muy importante. Estamos justamente con otra consulta sobre guantes y mascarillas. Nos escribe que fue a buscar guantes y mascarillas y que le dijeron que no lo estaban vendiendo en ese momento, que no estaban disponibles para el público. Porque había desabastecimiento. Y no ha sido sencillo. Recuerde que a nivel mundial hay desabastecimiento de guantes, de mascarillas y cuesta conseguirlos. Ahora, ¿se ha reportado ahorita cómo está este tema? ¿Hay desabastecimiento en esta línea de producto o ya están disponibles? No, hay desabastecimiento, pero recordemos que todo lo que vaya entrando, incluso la importación es complicada, porque los medios de transporte ahora son complicadísimos, traer, y todo esto es importado, ¿verdad? Muy poco es fabricado acá, entonces es complicado. Sí, o sea, va a ser difícil que los encontremos al día de hoy, entonces. Sí. Tenemos otra consulta. Nos dice una persona, nos escribe que tiene un poco de fiebre o siente que tiene un poco de fiebre, que sí puede ir a la farmacia a que le tomen la temperatura. Yo le aconsejaría que se tome la temperatura, que compre un termómetro y se la tome, porque en la farmacia no creo que se la vayan a tomar, porque esa es una de las medidas de seguridad que tenemos. O sea, hay que evitar el contacto cercano, tanto con el farmacéutico como el farmacéutico con el paciente, ¿verdad? Se puede ir a la farmacia a comprar un termómetro. Sí, entonces, un termómetro y mejor y que se tome la temperatura a ellos. O sea, ahora los termómetros son muy sencillos, ¿verdad? Incluso los digitales, se puede ver la temperatura muy bien. No hay problema. Y un paciente que aparezca con temperatura, que es unos síntomas que hemos hablado de COVID-19, ¿qué se le recomienda? ¿Qué hace en casa? Sí, lo que pasa es que la temperatura por sí sola no es un síntoma que me diga que tengo COVID-19. Es que es una serie de síntomas que yo relaciono y digo, sí es posible que tenga COVID-19. Yo como farmacéutico lo diría, ¿verdad? Pero con solo temperatura no puedo decirlo. Temperatura puede causarme una infección por una bacteria, puede causarme una infección respiratoria también por otro virus. Entonces es muy relativo, ¿verdad? No es solo un indicador, el indicador sería si se juntan varios síntomas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, una madre, ella nos está haciendo la consulta, que tiene a su hijo enfermo, el pequeñito?
cuál es la manera correcta, ¿verdad? No es gripe, no son síntomas relacionados al COVID, pero ella lo que consulta es cómo voy a la farmacia para no exponer a mi hijo, no exponerme yo de la manera correcta y no exponer a los demás incluso. Sí, bueno, primero depende de lo que tenga el niño, ¿verdad? Porque lo más correcto es hablar con el pediatra de él, ¿verdad? Es lo más adecuado. Si no puedo hablar con el pediatra, podría hablar con el farmacéutico y plantearle por teléfono, decirle qué síntomas tiene, porque los farmacéuticos no examinamos. Ese es otro tema que es muy importante, que debe de quedar claro. Los farmacéuticos orientamos y escuchamos, con preguntas nos damos cuenta de posibles síntomas, posibles patologías y damos una orientación al paciente, ¿verdad? Que eso es muy importante. El médico es el que examina y eso es muy, muy importante, ¿verdad? O sea, ahora, envíos a la casa para que la gente reciba sus medicamentos, para que sea seguro. ¿Cómo se está manejando esto en las farmacias? Se está manejando muy bien. De hecho, incluso las farmacias se han organizado, primero que nada, porque recuerden que las farmacias son un establecimiento privado. Al final tienen que ser rentables y tienen que generar ventas para sobrevivir, ¿verdad? Entonces muchas han utilizado mecanismos para llevar a la puerta de la casa los medicamentos, ¿verdad? Que eso es muy importante también. El transporte de medicamentos es muy diferente del transporte de comidas y transporte de otro tipo de cosas, ¿verdad? El medicamento debe reunir ciertas condiciones especiales para transportarse. O sea, no puede ser que yo lo mande con una hamburguesa a la par, ¿verdad? Sí. Eso, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las farmacias? Se han organizado de manera que tienen su express, pero su express controlado, exclusivo para enviar el medicamento. Okay. Ahora, se hablaba de la cercanía a veces del farmacéutico. Hay cosas, nosotros llegamos y me pone esta inyección. Al día de hoy, ¿se siguen aplicando este tipo de prácticas en las farmacias o es parte de los lineamientos que es por el momento no? Hay farmacias que sí lo están haciendo, pero con medidas de seguridad. O sea, todas las medidas de seguridad. Un farmacéutico, si va a poner una inyección, debe de cumplir con ciertos requisitos. Está dentro de los lineamientos que les enviamos nosotros a los farmacéuticos desde el Colegio de Farmacéuticos y el Ministerio de Salud, ¿verdad? Cómo poner una inyección. Es un servicio que es necesario porque está muy cerca de la comunidad, ¿verdad? Claro. No todas las farmacias ponen inyecciones, y el otro tema que está condicionado a receta, a que sea inyección con receta, ¿verdad? Entonces, no es algo antojadizo. Sí, no es antojadizo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que tiene problemas o dolores a nivel de espalda, que ya de manera regular le están poniendo inyecciones, que es un adulto mayor? Lo que nos hace la consulta es qué hace en esta época, ¿verdad? En este caso, ¿sigue con su rutina o cuál sería la recomendación? No, debe de seguir con su rutina. O sea, cualquiera, a los adultos mayores no debe de interrumpírseles el medicamento, ¿verdad? Debe de seguir con la rutina. Generalmente en la comunidad tenemos un farmacéutico de confianza. Sí. Y eso es muy importante. Hablen con el farmacéutico de confianza. Con él pueden mantener todo este seguimiento del paciente. De hecho, los farmacéuticos podemos hacer algo, porque es una de nuestras funciones, que la comunidad no aprovecha. Yo podría, si usted es paciente hipertensa y usted está tomando una serie de medicamentos, yo podría tenerle a usted en la farmacia un perfil de los medicamentos que está utilizando y darle seguimiento que usted esté utilizando bien esos medicamentos, que no esté utilizándolos con otras sustancias que le causan interacciones y problemas, ¿verdad? Eso es un recurso que no lo aprovechamos en la farmacia, generalmente. En esa línea de los medicamentos, yo podría, si tengo una receta de la caja, ir a la farmacia a pedir esa receta. Para comprarla, sí, no hay problema, sí, para comprarla, ¿verdad? Sí, pero no me van a abastecer. No hay problema, como... le podría dar, si no va a ser el mismo medicamento, exactamente la misma marca que le mandó la caja, pero podría, si está en denominación común internacional, se le puede vender el equivalente, ¿verdad? Ahora, si hay algún paciente que llegó con síntomas muy similares al COVID, ¿qué hacen ustedes como farmacéuticos? ¿Cómo se aborda ese tipo de paciente? Ya el protocolo está establecido. Si el paciente, nosotros vemos un posible COVID-19, lo referimos al área de salud o al hospital más cercano. Eso es okay, por regla, porque tenemos que seguir los lineamientos del Estado. El Colegio de Farmacéuticos, el Estado a nosotros nos da la responsabilidad de la supervisión de las buenas prácticas en las farmacias. O sea, nosotros somos los responsables como el colegio y eso es parte de lo que transmitimos, bueno, que se hagan buenas prácticas. Hay una consulta y incluso hasta podría decir generalizada, que es el tema de los precios. Nos hacen la consulta que
se fueron a la farmacia a buscar justamente guantes y mascarilla y que los precios estaban diferentes, un poquito por encima de lo que en algún momento estuvieron. ¿Cómo se están regulando este tema con los precios? El tema de los precios no tiene que ver directamente tal vez con la farmacia, y eso es muy importante comprender la cadena de comercialización de los medicamentos, de los guantes, de todos los insumos. Generalmente son importados, vienen de un distribuidor internacional o un distribuidor, pasan a la farmacia. Si el precio viene más elevado, la farmacia lo va a tener más elevado, claro. No es que la farmacia lo subió, ¿verdad? Y también esto es un tema de oferta y demanda. O sea, en este momento, al haber más demanda de guantes, de mascarillas, subieron, ¿verdad? A nivel mundial incluso. Eso es. Para que nos quede claro ese tema también. Sí, es que es un tema que es la realidad. Así es. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y por brindarnos tan valiosa información. Le agradecemos mucho. Con mucho gusto, estamos a la orden. Que tengan un excelente día. Quisiera recordarles que el farmacéutico es el profesional más cercano en la comunidad, que aprovechen eso. Muy bien, así nos queda, muy claro. Muchísimas gracias. Gracias. Ítalo. Cloro, desinfectante, detergente, son sustancias que estamos usando para limpiar la casa y también hasta para desinfectar nuestros alimentos, pero lo está haciendo de buena manera. Aquí le vamos a decir cómo hacerlo y cuál es la cantidad exacta. Tenemos al máster en química de la Universidad de Costa Rica, don Julio Tarola. Bienvenido, don Julio. Muchas gracias. Todas estas sustancias que estamos viendo en los supermercados sí nos ayudan a desinfectar. Sí. De hecho, bueno, todo lo que es cloro, desinfectantes, detergentes, alcohol, etanol, nos van a servir, pero hay que tener cuidado que hay que aplicarlos en los lugares idóneos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es etanol. Hablemos un poquito, ¿cómo va a ser el etanol, el uso del etanol? Ok, el etanol es un antiséptico. Eso quiere decir que sí se puede estar en contacto con lo que es la piel, ¿verdad? Cosa muy diferente que son los desinfectantes, detergentes, cloros, ¿verdad? Que son propiamente desinfectantes y que tienen un poder tóxico más elevado de lo que es el etanol. Entonces, estos de acá sí no se pueden utilizar, digamos, a nivel de piel, sí a nivel de superficies o cuestiones inanimadas. Eso quiere decir, don Julio, que si yo estoy en la calle, ¿yo me puedo desinfectar con etanol? Sí, teniendo obviamente el cuidado de no echárselo, ¿verdad?, a los ojos. Ya el etanol, la mayoría de las disoluciones que venden de etanol vienen al 80%, 70%, digamos, ya se venden en esas proporciones, por ende no hay que hacer diluciones, ¿verdad? Y se puede utilizar, por ejemplo, si alguien va, hay diferentes tipos de trabajo que salir a la calle y pues entró a un lugar un poco aglomerado y tiene pues esa duda de que si hay virus, ¿verdad?, en la ropa, ahí. Entonces fácilmente podría andar como un tipo de esta botellita, ¿okay?, con la disolución de etanol, con mucho cuidado, echárselo, ¿verdad? Generalmente se indica a nivel de las organizaciones, digamos, de la OMS o del FDA, que esté por lo menos 30 segundos, ¿verdad?, en contacto el alcohol, en este caso, sobre la superficie que se quiere desinfectar. Eso es muy importante, o sea, que si yo tal vez voy al súper, voy a la farmacia y yo digo, a la puchica, tal vez me rocé con alguien, etanol entonces en la ropa. Exacto, sí, no hay ningún problema. O sea, si nos cae etanol en la piel, obviamente hay personas que son un poco alérgicas o sensibles, pero son la minoría y no hay ningún problema en que nos caiga etanol en la mano. ¿Tiene que reposar en la ropa X cantidad de minutos, don Julio? Segundos, ¿verdad? En este caso el etanol, 30 segundos. Okay. ¿Verdad? 30 segundos es lo ideal, el etanol. Hablemos un poquito del cloro. El cloro pues es un desinfectante como tal, por ende no se puede utilizar a nivel de piel, ¿verdad? Aquí la diferencia entre antisépticos y desinfectantes es que antisépticos se puede utilizar a nivel de tejido vivo, ¿verdad? Los desinfectantes no, tiene que ser a nivel de superficie inanimada. En el caso del cloro como pues se venden a diferentes concentraciones. En este caso este es del 3,5%. Nos puede servir para desinfectar superficies, materiales de la cocina o hasta incluso vegetales, ¿verdad? Eso es muy importante porque ¿cómo se desinfecta correctamente un vegetal que vamos a consumir ahí mismo? Ok, con los vegetales hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles a la humedad. Entonces, si vamos a utilizar una disolución de cloro para desinfectarlos, tenemos que después lavarlos muy bien y después secarlos, porque si los guardamos húmedos, pues fácilmente se nos van a dañar, ¿verdad? Las disoluciones o la cantidad de cloro para vegetales es muchísimo menor que la que se utiliza para, por ejemplo, limpiar superficies.
Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No es que vamos a utilizar el cloro tal cual como viene, ¿verdad? Que es concentrado. Y remojar toda la lechuga. No, jamás, así no, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, si te parece, alguna demostración de cómo hacerlo. Y lo más importante, cantidades exactas para hacerlo bien. Exacto. Podemos utilizar cosas que están en la casa, ¿ok? Podemos tener alguna jeringa como esta o alguna cucharita como esta de acá. Vamos a utilizar medidas de cucharaditas, ¿ok? Cucharaditas tiene el equivalente de 5 mililitros, ¿ok? Entonces, para el caso de lavar o desinfectar lo que son vegetales, pues utilizamos una cucharadita, ¿ok? Una de estas en 1 litro de agua. Y vean aquí que está el litro exacto. En esta escala. 1 litro exacto con una cucharadita de cloro. De cloro, exactamente. Entonces, vamos a agarrar el cloro. Okay, con mucho cuidado. Agarramos la cucharadita y la agregamos. Okay, y después agitamos bien. Es recomendable, okay, al hacer este proceso, como el cloro pues es bastante tóxico, realizar este proceso realmente con guantes, okay, y en un lugar abierto, no cerrado. ¿Por qué? Porque fácilmente pues podemos empezar a sentir el olor de cloro y nos pueden irritar los ojos. Entonces, en un lugar abierto, ¿verdad? Y ojalá con guantes para evitar, digamos, algún tipo de alergia o algo si nos cae en las manos. Ahora ya tenemos la lechuguita, que es, ¿verdad?, con lo que hay que tener cuidado. Empezamos a remojarla hoja por hoja. ¿Cómo hacemos para lavarla, Julio? En el caso de la lechuga, por ejemplo, bueno, ya aquí tenemos un tazón preparado. Exacto. ¿Okay? Aquí tenemos 3 litros. Okay, entonces tendremos que utilizar 3 cucharaditas. Ojo que son cucharaditas pequeñitas. Entonces, lo que hacemos con la lechuga es podemos zafarla, ¿verdad? Una por una. Algo importante, antes de utilizar el cloro, vean que por ejemplo aquí la lechuga tiene pues de suciedad, tierra. Durmió en la tierra. Exacto, entonces antes de incluso manipular cualquiera de los vegetales, lavarse uno primero las manos, ¿verdad? Lavarse las manos bien y después quitar toda suciedad que traiga el vegetal o la legumbre en este caso, ¿ok? Una vez que quitemos esto, por ejemplo ya esta está un poquito más limpia, vamos a ver, ¿ok? Lo remojamos, ¿ok? Y así empezamos a agregar hoja por hoja o alguno de los vegetales y lo dejamos ahí por lo menos 3 minutos. 3 minutitos. 3 minutos, exacto. Ahí, puestos. Es que hay señoras, y yo he visto, y le pasa a mi mamá, que dejó esto y hace, no, media horita, va, y entonces barre y después vuelve y saca la lechuga. No, tanto tiempo no, porque igual, aunque esté diluido, ¿verdad? Bastante diluido, pues puede absorberse más allá de la superficie. Entonces, lo ideal es solamente 3 minutos. Una vez que estén los 3 minutos, lo pasamos al fregadero, ¿verdad? Y lo lavamos bien con agua. Y vea qué importante este ejemplo, porque esto tenía un bichillo, ese bichillo ahí ya no va a contaminar la lechuga. Exacto. O en el caso de lo que estamos hablando del virus, ya si el virus está en la superficie, ya con esa cantidad debería haberse pues eliminado. Algo importantísimo es que actualmente no hay ningún estudio científico que indique que los vegetales sean transmisores del virus. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que si el virus cayó, no es que ahí mismo va a empezar a crecer alguna colonia o algo así, ¿verdad? Pero como esto va a estar de mano en mano, puede ser de que alguien que te lo vendió estornudó o tiene el virus. Es un virus muy nuevo. Exacto. Julio. Ok, eso ya está, ya tenemos el tema de los vegetales. Ahora, qué importante las tablas de picar, todo lo que son también, todo lo que es de látex, todo lo que tenemos ahí en la cocina. En ese caso, que son superficies o instrumentos, digamos, de la cocina, materiales de la cocina, como tablas y eso, vamos a utilizar cucharadita y media, ¿ok? Por litro. ¿Okay? Por litro, eso es muy importante. Entonces, ¿por qué un poquito más concentrado? Porque, a ver, esto es poroso, ¿verdad? El virus puede quedarse bien, pues en esas porosidades se puede incrustar. Y yo le digo algo, usted utiliza esto y uno lo lava normalmente y ahí va a quedar bastantes. Si es solamente con agua, ¿verdad? Puede ser, ¿okay? En el caso del virus, a ver, si lo que queremos es totalmente eliminarlo, tenemos que utilizar disoluciones para desinfectar, ¿verdad? En este caso, pues lo que podemos hacer es, igual, ya aquí está preparado, ¿verdad? Lo dejamos 5 minutos en el caso de materiales, ¿okay? O lo remojamos bien, ¿okay? Que quede ahí la superficie húmeda, por lo menos por 5 minutos, y igualmente después podemos lavarlo con bastante agua. En el caso de estos materiales, podemos utilizar jabón, ¿verdad? En el caso de lo que son vegetales, nada más salido, lo sacamos de acá y directamente bastante agua. Y
importante, secarlos. Recuerden que dijimos al inicio que no se pueden guardar húmedos porque si no, pues se nos dañan. Papel toalla un poquito y vamos secando. Exactamente. Ahora, es importante también las personas que están lavando mucho la ropa, que salen, necesitan trabajar y esa ropa necesita ser desinfectada, don Julio. Sí. ¿Cómo se hace en forma exacta? Ok, en el caso de cuando ya llegamos a la casa, ¿verdad? Lo primero es, bueno, quitarnos los zapatos, porque sí se ha demostrado que a nivel de superficie el virus puede, pues, durar bastante tiempo vivo. Nos quitamos los zapatos, los desinfectamos, ya sea con alcohol o algún desinfectante que tengamos, lo dejamos ahí afuera. Y en el caso de la ropa, inmediatamente irnos a quitar y poner en una bandeja para inmediatamente lavarlo. ¿Con qué? Pues solamente con un detergente es viable, ¿verdad? Lo importante, no mezclemos desinfectantes o compuestos, ¿verdad? No mezclemos alcohol, por ejemplo, o en este caso cloro con detergente para lavar la ropa. ¿Va a matar las sustancias? ¿Qué hacen? Pueden cancelar la actividad que pueden tener o puede generar sustancias más tóxicas, ¿verdad? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. O sea, si usted va a lavar, que sea solo con detergente. Digamos, se ha demostrado que con solo eso, ya por la acción que tienen las moléculas de los detergentes o los jabones, ya con esa acción propia de esos compuestos químicos, ya el virus pues lo matamos, lo destruimos. Don Julio, hablemos un poquito de los suavizantes también, que después pican, tienen residuos, se utilizan, ¿es bien utilizarlo? En el caso de suavizantes, si queremos desinfectar, no es recomendable, ¿verdad? Es mejor solamente el jabón. Ahora, hay mucha gente que también agarra el jabón y le echa un desinfectante, ¿verdad? En el caso de esto, igual como pasa con algún suavizante, puede ser de que queden rastros, por más que hagamos enjuagues, ¿verdad? Puede quedar rastros de ese desinfectante en la ropa, después cuando no la ponemos, ¿verdad? Si no se ha secado bien o algo, puede picar o hasta incluso puede generar alguna alergia en el cuerpo. Hablemos un poquito de las superficies, porque uno agarra el desinfectante, lo pone en un trapito, don Julio, y uno empieza a pasarle por todo lado, ¿verdad? Ahora, este trapo ¿se lava normalmente con la ropa? ¿Cómo se lava realmente? Si es para el caso de limpiar superficies o piso, ¿verdad? No es recomendable mezclarlo con la ropa de uno, ¿verdad? La ropa, por un lado, y lo que son materiales o paños que utilicemos para limpiar superficies, mejor por aparte, ¿verdad? Porque obviamente va a haber mayor probabilidad que esos paños queden con algún material del virus porque están utilizando en superficies de mayor tránsito. Hay desinfectantes que las personas les echan un poquito de agua como para que les rinda. ¿Va a desinfectar igual? Eso depende del fabricante, ¿okay? Hay desinfectantes que en la etiqueta, ¿okay?, indican si se puede o no se pueden diluir, ¿okay? En el caso que no se pueda diluir, si vos le echas más agua, más bien le estás disminuyendo el poder de desinfección que tiene. Entonces eso hay que leer bien la etiqueta y ver si el fabricante dice, bueno, este producto se tiene que diluir o no. Si no dice nada de diluir, no lo diluya. ¿Hay desinfectantes más poderosos que otros, llamémoslo así? En el caso de los desinfectantes comunes son sales cuaternarias, ¿okay?, que hay diferentes generaciones que se les llaman. Ahorita estamos como la quinta generación y pues lo que se hace es más bien buscar la efectividad contra estos virus, ¿verdad? La mayoría utiliza este tipo de sales cuaternarias, entonces digamos lo que pueden tener es uno u otro aditivo o uno u otro estabilizante, pero en general digamos van a tener la misma acción. Don Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho su visita. Muchísimas gracias. Vamos a irnos directamente desde Casa Presidencial con Patricia Figueroa, que tiene al doctor Salas. Patricia, adelante. Vamos a ver si tenemos a Patricia. Patricia, adelante. Ítalo, muy buenos días y muy buenos días a todos ustedes allá en casa. Nosotros nos encontramos en Casa Presidencial y en unos minutos estaremos reuniéndonos con el ministro de Salud. Sabemos que de cara a lo que vive el país es muy complicada la agenda del ministro y por eso hoy se ideó una dinámica diferente donde estaremos entrevistándolo 4 medios del país conjuntamente, cosa que no ha sucedido naturalmente, así que también marcará la historia en cuanto a las revistas matutinas. Estaremos haciéndole todas las preguntas necesarias y que de alguna manera pues tenga un tiempo más flexible y más tranquilo para contestarlas y evacuar todas las dudas que tenemos todos los costarricenses en este momento por la pandemia que se vive. Así que en unos minutos estaremos entrevistando al ministro de Salud, Daniel Salas. Los invito a que se queden con nosotros, que nos acompañen aquí en Casa Presidencial. Hacemos una pausa, pero continuamos en unos minutos con Giros. Muchas
Muchas gracias por continuar con nosotros y vamos a hablar de las manifestaciones o síntomas del COVID-19 porque no todos son de origen respiratorio y esto tiene sumamente preocupada a una muchacha que ella dice que le apareció un sarpullido que le aborda todo el cuerpo, pero además viene acompañado de sintomatología de carácter respiratorio. A continuación hablamos con ella. Los síntomas del COVID-19 no son solamente respiratorios. Se han descrito, por ejemplo, síntomas neurológicos, donde la gente tiene dolor de cabeza, dolor muscular, es muy importante también, tiene mareos, tiene hasta un síndrome confusional ahí, como que está un poco alejado de la realidad. También se han descrito síntomas gastrointestinales, como diarrea, ¿verdad? Y se han descrito síntomas en la piel, que en este caso son como tipo alergia, lo que llama la gente. Por ejemplo, en nuestro país, el caso de Juliana llama la atención de los médicos. Esta joven se encuentra en cuarentena en su casa, con un sarpullido en todo el cuerpo. Yo se había presentado, un dolor muscular, había estado como con varios síntomas, no había querido tal vez como ir, porque yo digo que eso no es como ir a comprar confites en la pulpería y hay pruebas que se necesitan para otras personas en un futuro. A ella le realizaron la prueba del coronavirus, pero dio negativa. Sin embargo, y debido a los síntomas, se la realizaron otra vez. Inmediatamente ahí me tamizan, me traen un vasito con agua, me dan hidroxicloroquina, me la tomo, me dicen que me tome la otra a las 11:30 de la noche y una por día, por 5 días. Empiezo tratamiento, al día siguiente, día martes 14, me llaman y me dan orden de aislamiento y orden sanitaria por la prueba que podría ser un falso negativo, porque en su momento la carga viral tal vez no fue la suficiente para que la prueba diera positivo, pero por los síntomas que yo había estado teniendo, que podía ser un falso negativo. Los médicos recomiendan no perder tiempo. Si usted tiene alguno de estos síntomas, además de problemas respiratorios, acuda al centro médico más cercano. Pero si está acompañado de síntomas respiratorios, como los que ya sabemos, sobre todo la falta de aire, ¿verdad? O la dificultad respiratoria, sí sería importante que la gente vaya a emergencias y consulte para ver si cumple con los criterios para que le efectúen la prueba, a ver si se trata del coronavirus. Recordemos que este virus es nuevo, por ello, todos los días los expertos aprenden algo distinto. Tenemos que estar muy atentos y alerta a este tipo de síntomas, pero también a las opciones de trabajo, porque el desempleo en esta época, por supuesto, que ha sido un problema gravísimo. Pero le tenemos buenas noticias, porque hay una feria de empleo en la que usted no tiene que acudir presencialmente, sino de manera virtual. La Universidad Senfotec todos los años organiza una importante feria de empleo, en la que participan una gran cantidad de empresas. Este año, la feria sigue en pie, solo que se realizará de manera virtual. En esta ocasión va a ser virtual y se estará realizando el día jueves 30 de abril, viernes 1 de mayo y sábado 2 de mayo. Para ingresar a la feria solamente tiene que dirigirse al sitio web exposenfo.com y ahí podrá visualizar bolsa de empleo, en la que más de 25 empresas del área de tecnología están requiriendo más de 200 puestos vacantes. ¿Qué tipo de empleo puede encontrar usted en esta feria? Algunos de los puestos que están solicitando son administrador en base de datos, consultores en ciberseguridad, analista de negocios, técnicos en software, mercado de ventas y muchísimo más. Así que si usted quiere visualizar las vacantes y aplicar ahí mismo, puede nada más dirigirse a exposenfo.com. Importante es que la plataforma va a estar 24/7, así que nada más de ingresar en el momento en el que usted guste. Ahora, si usted está interesado en estudiar una carrera de tecnología, en la feria habrá un descuento en la matrícula. Otro de los grandes atractivos y una excelente noticia que le tenemos a las personas es que la matrícula para el primer ingreso va a ser 100% gratis. Así que si usted tenía pensado estudiar una carrera de tecnología, pues este es el momento. Ahí vamos a estarle esperando. Recuerde, para ir a esta feria no hay que salir de casa, solo acceder al sitio web www.exposenfo.com.
Esas son excelentes noticias sin duda, y también como la posibilidad de que usted de manera electrónica, ya en algunas rutas de autobús, usted pueda pagarlo de esta manera. Se expone mucho menos, y si le sumamos el hecho de que ahora con una simple aplicación usted puede también pedir un taxi, pues todas estas son buenas noticias. Los autobuses de Tracopa, que viajan a toda la zona sur del país, son los primeros en implementar la nueva modalidad de pago electrónico mediante la aplicación para móviles Paser. Esta aplicación permite hacer el pago del tiquete de manera totalmente virtual, sin contacto con efectivo ni con el chofer. Sería mejor y uno está más seguro. Sí, es lo mejor, ¿verdad? Evitar el contacto con el efectivo, ¿verdad? Monedas, ¿verdad? Que siempre vienen contaminadas. Sería una muy buena opción, más que ahora que todo se está pasando a medios electrónicos. Es una tarjeta de validación de compras, le permite al usuario, nosotros llamamos que es su pasaporte, paulatinamente le irá dando acceso a un sinfín de cosas de necesidad diaria, de necesidad cotidiana. El usuario liga esta tarjeta a su aplicación, todas las compras que haga quedan acá cargadas. Cuando llega al comercio físico simplemente acerca su tarjeta, hace lo que llamamos un tap de validación. En esta primera etapa, por supuesto, funciona para transporte público, pero pueden esperar y estar seguros de que ya la van a poder utilizar en otras cosas. Esta aplicación recién implementó su primera fase y en los primeros días de junio tendrán su segunda etapa en funcionamiento. Agregamos funcionalidades adicionales con las que muy pronto van a poder contar. Una de ellas es la funcionalidad de pedir un taxi público. Es importante recalcar, esto no es una aplicación de taxis como las demás, no es otra aplicación más, es una funcionalidad que se integra dentro de la plataforma Paser para robustecer lo que ya ha venido haciendo. Por ejemplo, los usuarios van a poder programar un taxi que los esté esperando cuando llegan a su destino, así no van a tener que estar buscando. Entonces sabemos que esto les va a gustar mucho y así estamos trabajando en muchas otras funciones que se van a complementar entre sí para brindar cada día una mayor experiencia. La aplicación es gratuita, actualmente funciona con Tracopa, sin embargo en las próximas semanas, unas 80 empresas más se sumarán para brindar el servicio de pasaje electrónico en la modalidad urbana e interurbana a zonas más alejadas de la capital. Y vean qué bonita iniciativa, porque en la maternidad del Hospital Max Peralta usted puede ir a donar pañales y toallitas a las mamitas que más lo necesitan. Todas estas prendas, ropita de bebé nueva, la estrenarán niños cuyas madres y familias ahorita pasan por serias crisis económicas. Estos artículos los recogen en la maternidad de Cartago como parte de una iniciativa de recolección y donación a madres en condiciones vulnerables. Muy buena iniciativa, claro, eso es, como dice uno, amor al prójimo, ¿eh? Ayudar a los que necesitan. Todo lo que sea ayudar al prójimo, como nos manda Dios, es lo mejor, ¿verdad? De ahí es cierto, algunas personas tienen las posibilidades para todo, algunas no las tienen. Y sería de gran ayuda para muchas muchachas. En concordancia con lo que se ha estado haciendo en diversos puntos del hospital, el servicio de maternidad, tanto la parte médica como la parte de enfermería, hemos decidido organizar un pequeño muestra de cosas que ha traído el personal para que las pacientes puedan recogerlas, todo lo que necesiten, que si ellas necesitan algo, tomen lo que quieran y que el que quiera donar también puede venir aquí a donar también para esas pacientes. Este rótulo se colocó para visibilizar el esfuerzo y para ser el punto de recolección de los víveres. Usted puede donar diversos artículos para el área de maternidad y también para el área de emergencias común del centro médico. Están viniendo a traer cosas también para las pacientes, ¿verdad? Cosas personales, jabón, toallas, para bebé también, pañales, pañitos, cosas, camisitas, cosas personales. El servicio de emergencias médicas
También tiene una estación, de hecho ellos fueron los primeros que iniciaron con este tipo de proyectos. Tienen una estación de víveres para los pacientes que llegan a emergencias, donde también cada paciente puede donar o también cada paciente puede coger lo que necesiten de esa estación. Esta es solo una de las iniciativas que se toman en centros médicos del país. Usted con buena disposición y una pequeña ayuda podrá hacer una gran diferencia en la vida de estas madres y sus niños recién nacidos. Y cada día que pasa de esta cuarentena, vemos más y más animales silvestres caminando como si nada por las calles de este hermoso país. Un jaguar es el último felino que aparece caminando libremente por las calles de nuestro país. Este caso apareció en el pueblo de Tortuguero, en la provincia de Limón. Los animales silvestres se han percatado de que la actividad humana ha bajado bastante. Entonces aprovecha para explorar nuevos lugares, para alimentarse, para caminar. Por eso es que estamos viendo muchos animales en áreas urbanas ahorita. Y no solo pasa en Costa Rica, está pasando alrededor del mundo también. Este se suma a la lista de animales silvestres que salen a explorar el mundo que ha sido invadido por los humanos. Estamos viendo cómo la naturaleza se adapta a la poca actividad del ser humano. Este comportamiento es extraño en este tipo de animales, pero sobre todo en el jaguar, que por lo general evita a los humanos. Un felino tan grande como el jaguar, por ejemplo, evita a las personas. Bueno, eso debe tener ya una historia evolutiva. Posiblemente los seres humanos siempre los han perseguido por ser animales grandes también y en cierto modo por competir por alimento, entonces aprendieron a evitar al ser humano. En zonas como Guanacaste, el área de conservación Guanacaste, donde nosotros trabajamos en Playa Naranja, donde hay turismo, digamos, fines de semana principalmente o en Semana Santa, tenemos jaguares con radiooculares y podemos ver que cuando no hay gente, pasa muy bien por las zonas donde las zonas de acampar de la gente. Pero cuando hay gente, evitan completamente la presencia del ser humano. A ellos no les gusta estar cerca de los seres humanos. Entonces por eso es tan difícil verlos. Dentro de todo lo negativo que representa la crisis del COVID-19 y las restricciones que hay para las personas, la parte buena de esta historia es que los animales silvestres se dejan llevar por su curiosidad y hoy disfrutamos a estos animales recorriendo la que también es su casa, sin ningún temor. Y vamos a darle espacio a las noticias de cada hora. Ya volvemos. En Noticias RPTL, las noticias de cada hora. Al ser las 9 de la mañana le damos la bienvenida a los avances de hoy 29 de abril y les informamos que las autoridades atienden la recuperación del cuerpo de un pescador adulto mayor quien habría perdido la vida esta madrugada luego de que la embarcación en la que navegaba se hundiera tras permanecer desaparecido por varias horas. Finalmente, hace pocos minutos se confirmó que fue localizado el cuerpo ya sin vida, lamentablemente. Este hecho se da en Isla Venado, allá en el Golfo de Nicoya, en el sector de Punta Arenas. Se investigan las circunstancias que habrían medido en este lamentable accidente. Y también en otros temas les informamos que un total de 207 conductores fueron sancionados en las últimas 24 horas por irrespetar lo que es la restricción vehicular sanitaria. Ellos se exponen al pago de una multa de 110,000 colones. Por este tema, en lo que es el COSEBI, se confirmó también esta mañana que han recabado cerca de 143 millones de colones por concepto de multas. Son más de 8,000 multas las que ya han sido efectivas por parte del COSEBI. Más noticias en una hora. En Noticias RPTL, las noticias de cada hora. Gracias por estar de vuelta. Y si usted se preguntaba cuándo iban a habilitar las bicis que hace pocos meses estaban a disposición del público, pues en este momento ya lo están. A continuación la información. Dentro del conjunto de medidas que flexibilizó el gobierno están las bicicletas de alquiler. Una mayoría apoya esta medida para evitar las presas y viajar de forma económica.
Mientras mantengamos el protocolo, me digo que está bien. Sí, si se necesita, está bien. Otros no están muy convencidos de que sea positivo. Me parece que todavía no es apto, a mi parecer, porque hay que respetar un poquito más, falta mucho. No se puede aflojar hacia lo tico. La verdad que me parece que no. La empresa Omni, que brinda ese servicio, asegura que muy pronto cientos de bicicletas volverán a la calle. Muy contentas y muy contentos en anunciar que a partir del 4 de mayo habilitaremos nuevamente nuestro sistema de alquiler de bicicletas. Pondremos a disposición 1000 bicicletas más 190 Omni Spots donde podrán ubicarlas. Esto es para las personas usuarias en San José. Reforzaremos todas nuestras medidas sanitarias y seguimos impulsando en ofrecer nuevos productos para mejorar la experiencia de las personas en la movilidad en nuestro país. Si a partir del 4 de mayo usted quiere acceder a una de estas bicicletas, recuerde, lo primero que debe de hacer es bajar la aplicación de Omni. Bastante sencillo, la gente descarga su aplicación, Omni Costa Rica, y va a poder rentar las bicicletas en un modelo de suscripción desde 1 hora hasta 1 año, pasando por semanas, meses, cuatrimestres y semestres. Bueno, ahí le tenemos la información al respecto, pero también el día de hoy, esta mañana, se abrió un espacio en Casa Presidencial de la mano del señor Ministro de Salud, don Daniel Salas. Él va a recibir a los diferentes programas matutinos para conocer y abordar una serie de dudas que tenemos nosotros como población. En buena hora que se están abriendo estos espacios para que usted tenga la información de primera mano y, por supuesto, de fuentes veraces, como es el señor Ministro de Salud, que está en compañía de nuestra compañera Patricia Figueroa. Ella le va a llevar toda la información, todas las dudas y todo lo que usted pueda conocer de mano del señor Ministro. Así que le vamos a dar en este momento el pase a nuestra compañera para que sea ella, Patricia Figueroa, la que le lleve esta información fidedigna desde Casa Presidencial. Les recuerdo, ahí es donde se encuentra Pati de la mano del señor Ministro para conocer toda la información viable que usted necesita y podamos abordar este tema de una manera segura y responsable. Por eso nos trasladamos hasta allá y queremos hacer justamente esta intervención y agradecemos este tipo de espacios que nos brinda también el gobierno y las entidades de salud para conocer sus dudas. A continuación, Pati, adelante. Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos muy complacidos de que usted nos honre con su sintonía el día de hoy porque es una mañana bastante especial para nosotros. Estamos en compañía no solo del Ministro de Salud, sino también con respetables colegas para compartir una mañana en torno a este ajetreado trajín que tenemos todos los días nosotros ahora a raíz de la pandemia por el COVID-19. Queremos aclarar dudas y consultas. Muy buen día para todos los que nos observan a través de los canales 6, 7, 8 y 13. Muchas gracias por su compañía. Esta linda iniciativa que creemos es inédita, nunca se había hecho antes en el país, surge porque evidentemente, dada la situación de la pandemia en Costa Rica, todos los medios matutinos queremos conversar a profundidad con el ministro Daniel Salas. Lo que pasa es que el ministro tiene una agenda muy ocupada y entonces la oficina de prensa del Ministerio de Salud ideó la táctica que vamos a emplear a partir de este momento y por espacio de 1 hora, y es reunir a los 4 canales para que todos podamos preguntarle al ministro Salas. Bueno, y esto efectivamente es algo que marca la historia en cuanto a las revistas matutinas, unirnos en una entrevista, pero lo cierto es que el país está unido frente a la pandemia y esto es una característica que está marcando la pauta. Así nos unimos los medios en este momento en donde todos queremos saber y evacuar tantas dudas que tenemos al respecto a lo que vivimos frente al coronavirus. Así que esperamos pues que realmente esto sea de mucha utilidad para todos ustedes esta mañana. Y esperamos que nos acompañen a lo largo de esta hora porque tendremos preguntas que ojalá le funcionen muchísimo a usted que está en su casa, que está en su trabajo y que tiene que seguir el día a día. Pero ¿cómo hacerlo? Y eso es la idea de este espacio. Así que vamos a tener espacio para 3 preguntas cada medio y esperamos que sean de su agrado. Vamos a iniciar, Paula.
Así es, bueno, iniciando, señor ministro, saludarlo nuevamente y consultarle, vea, conocemos muchísima gente que tal vez tiene síntomas muy parecidos al del COVID-19, que son tal vez posibles casos sospechosos, que acuden, por ejemplo, a la línea 1322 o al 911 incluso, en busca de una guía, saber si tienen que apersonarse a un centro médico, a un EVAIS. Sin embargo, sí nos han hecho saber que es bastante lenta a veces el proceso, que los remiten de una línea a otra, y que, bueno, luego del montón de ansiedad y de temor, ¿verdad?, de ser otro caso más de COVID-19, optan entonces por desembolsar de su billetera para acudir a atención privada. Entonces, en ese caso, ¿qué podemos decirle a estos costarricenses que dicen, bueno, es que la atención es muy lenta, yo necesito saber ya cómo proceder? ¿Cuál sería el procedimiento, la recomendación por parte del Ministerio de Salud ante este tipo de casos? ¿Me voy a EVAIS? ¿Me espero a que me atiendan en alguna de las líneas? ¿Cuál es la recomendación? Sí, vamos a ver, nosotros hemos hecho un rastreo muy importante de todos los casos que se han ido detectando y eso nos ha permitido hacer una contención muy efectiva. Nosotros en este momento no hemos identificado y lo hemos buscado bastante, la circulación comunitaria que tanto se ha mencionado, que eso es cuando ya existen muchos casos que se transmiten a nivel comunitario sin identificación de los nexos. Entonces, en este momento, claro que si una persona tiene los síntomas que se han indicado, son los más frecuentes para el COVID-19, que es el dolor de garganta, la fiebre, la dificultad respiratoria, la tos, que muchas veces es una tos seca, pero que pueden haber otros síntomas también asociados. Ya hemos visto la pérdida del olfato, dolores musculares, fatiga, pero todo generalmente va acompañado. Pero lo que sí bien es cierto es que en este momento no hay transmisión comunitaria ampliada. O sea que cualquier persona que tenga un dolor de cabeza y alguna tos no significa que tenga COVID-19. Claro que nosotros hacemos, cuando ellos hacen el llamado al 1322 o eventualmente al 911, nosotros tratamos de identificar si ha habido un factor de riesgo asociado en la exposición, en el nexo epidemiológico. Es una zona en donde ha habido más casos cercanos, ha habido alguna historia de viaje reciente de alguna persona, porque recordemos que todavía hay muchos repatriados que siguen estando en esa dinámica de volver al país y seguimos encontrando también el virus en esas personas. Entonces todo eso se toma en cuenta para eventualmente hacer o no la prueba. Nosotros, pues obviamente, la recomendación que hacemos es de que si existe un síntoma como la dificultad respiratoria o la fiebre es muy alta o la dificultad respiratoria es progresiva, inmediatamente ahí sí llamen al 911 y hacemos una intervención inmediata. Los demás tratamos de hacer esa indagación a través de las preguntas que nos orienten a si verdaderamente corresponde con un caso sospechoso o no para proceder con la toma de la muestra. También se puede hacer obviamente en el sector privado. Nosotros incluso hicimos una modificación en el lineamiento para que las personas en el sector privado que no tengan ningún nexo, que no tengan ninguna historia de haber estado en contacto con algún caso sospechoso, positivo o alguna persona que venga del extranjero, pueden hacer también la toma de muestra sin necesidad de la orden sanitaria. Recordemos que parte del éxito que hemos tenido es que todos los casos que hemos ido identificando como contactos cercanos de una persona sospechosa o positiva se ponen inmediatamente en una cuarentena. Eso es un aislamiento domiciliar de manera preventiva por 14 días. Si en ese lapso desarrollan síntomas, inmediatamente procedemos a hacer la toma de la muestra, identificamos y así hemos captado muchos casos que hemos no permitido que estén exponiendo a otras personas a la infección. Buen día, don Daniel. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Los ticos tenemos aproximadamente 2 meses de verlo usted en las conferencias de prensa todas las tardes, pero el 18 de marzo usted hizo el llamado, yo creo, más vehemente, más enfático y yo diría, me atrevo a decir, más honesto en todo lo que ha sido el manejo de esta crisis. En ese momento solo teníamos 69 casos, estábamos muy cerca de Semana Santa y la verdad que el comportamiento de mucha gente no era el esperado ante el peligro que representaba y que representa el COVID. Ese día usted le dijo a la gente, por favor reaccionen, necesito que reaccionen. Quiero saber 2 cosas con respecto a ese episodio. ¿Eso estaba planeado o fue algo que surgió en ese momento porque le nació? Y si es así, quiero saber qué cree usted que cambió a partir de ese momento en el comportamiento de los ticos, a partir de ese llamado. Bueno, esa en realidad no fue para nada planeado. Fue un momento de mucha sinceridad que, créanme que el peso de tener en este momento las decisiones
que llevan, obviamente no son absolutas, esas decisiones tienen que ser compartidas, pero que uno toma decisiones y que eso busca proteger a la población, la salud de las vidas directas, es un peso enorme. Y en ese momento yo sentía que a pesar de que ya estábamos viendo lo que estaba ocurriendo en otros países y que no estamos todavía libres de que eso ocurra en algún momento en nuestro país. Por eso es que ese llamado de que reaccionemos, porque en realidad era un llamado para todos, era para todo Costa Rica y para mí también. O sea, que tenemos que entrar en una dinámica que no nos permita llegar a ese punto, en donde el sistema de salud se arrodilla completamente y se postra y no puede hacer nada, en donde el virus nos deja inutilizados, en donde por más especialistas y camas capaces de llevar adelante los pacientes, si la cantidad de pacientes que llega a esos lugares de forma espontánea, de forma saturada, no podemos jamás salir adelante como país. Entonces, en realidad, ese llamado de reaccionemos como país, era un llamado muy sentido, muy humilde, pero con todo el corazón en la mano, diciéndole a Costa Rica, estamos ante una situación histórica, en una pandemia que no respeta ni clases sociales, ni condición de ningún tipo, ni nacionalidad. Todos estamos susceptibles a ese virus y hay grupos de riesgo que pueden enfermar gravemente y que eso es lo que se ha visto en otros países. Así que ese llamado todavía se mantiene, tenemos que seguir reaccionando, tenemos que seguir en esa dinámica. Yo lo he hablado de que es entrar en un modo de vida en el COVID-19, que es un modo de vida complicado, donde tenemos que renunciar a ciertas libertades, a ciertos comportamientos que antes no los teníamos, pero que tenemos que asumirlos en este momento. La higiene estricta, el distanciamiento físico y social, si estamos haciendo filas, mantener la distancia de casi 2 metros entre personas, de no tocarnos la cara si estamos en un lugar público. Cuesta, y posiblemente nosotros que estamos en esto, cuesta no estar tocándonos la cara, pero es un esfuerzo que ahí van vidas de por medio, porque no es la vida necesariamente de la persona que lo hizo, pero si esa persona se infecta y llegó a la casa y ahí tiene personas con riesgo, o en el centro de trabajo tiene compañeros con riesgo, ahí está el riesgo justamente de que tengamos esos casos graves. Así que es un llamado que se mantiene, tenemos que seguir reaccionando ante una situación inédita, un momento histórico, así como estamos acá reunidos, que eso nunca se ha visto en la historia de la televisión. Es un momento en donde nunca hemos estado ante un virus que pueda provocar tantos casos de forma simultánea, de forma intensa, y que si no nos cuidamos, eso todavía no lo hemos superado. Estamos todavía en ese riesgo. Ministro, muy buenos días. Es cierto, la expectativa que genera cada conferencia de prensa por la tarde, en primera instancia el anhelo de que los casos estén muy contenidos, que sean pocos los que se agregan a diario, pero también se suma la expectativa de qué va a pasar con las restricciones. A partir del 1 de mayo se van a dar ciertos cambios. Entonces, de cara a esto, podríamos esperar que a partir del 1 de mayo los cierres parciales, las restricciones vehiculares, digamos que ya se dictaron claramente, y los confinamientos sean intermitentes. ¿Podemos avanzar y vamos a poder retroceder? ¿Esto va a depender de lo que pase en el día a día? Sí, eso lo hemos venido indicando. Tenemos que ser muy disciplinados y comprometidos todos y todas. En la medida que ese compromiso se vaya a materializar en que la curva, en que la cantidad de casos no aumente exponencialmente, podemos ir permitiendo progresivamente más actividades o en horarios incluso ampliados. Pero es lo que yo les he dicho, o sea, si aquí el que trate de salirse un poquito de esa disciplina, de esa dinámica, especialmente en empresas, en actividades humanas, en actividades que son de concentración de personas, nos puede traer al traste y echarnos para atrás todo el esfuerzo que estamos tratando de hacer para que la actividad también económica, y que yo entiendo que eso representa el sustento de muchas familias que día a día se van quedando con capacidades disminuidas de sostenibilidad. Y eso, créame, que también me agobia mucho. Pero aquí estamos y hemos apostado en Costa Rica por primero la vida directa de las personas, y por eso es que hemos hecho ese esfuerzo, porque no tengamos esas curvas, esos aumentos de forma muy brusca de casos que ningún país lo ha podido controlar, ni Estados Unidos, ni España, ni Italia, que han sido catalogados como de los sistemas de salud, ¿verdad?, que tienen mucha posibilidad en ese sentido. Costa Rica menos lo podría hacer si ya tenemos ese aumento. Entonces, por eso es que estamos en este momento en una línea frágil, en donde tenemos que hacer ese equilibrio para no caernos, pero que requiere de mucha concentración. Cuando alguien está en el circo que está arriba, en esa línea, tiene que hacer ese balance y tratar de no caerse. Así estamos nosotros en este momento. Si me voy mucho para acá,
tengo un aumento de casos y el sistema de salud no responde. Se mueve mucho para allá y pues también hay familias, personas que se van quedando paulatinamente, progresivamente también sin empleo y sin posibilidades de sustento. Entonces tenemos que mantener esa línea, esa dinámica, y por eso es que yo les hablaba, tenemos que ser muy disciplinados, muy comprometidos, muy estrictos en la aplicación de los protocolos y entender que no hemos pasado este momento. Que muchos quisieran decir ya, nos faltan 3 semanas y ahora sí, otra vez, todos para la playa, todos como si nada, ¿verdad? Fútbol como si nada. Todavía no estamos en esa etapa. Tenemos que aprender, y yo creo que ya lo hemos estado aprendiendo, que no podemos pensar en que la dinámica poblacional, en la dinámica social, va a cambiar otra vez a lo que teníamos antes tan rápidamente. Don Daniel, bienvenido y buenos días. Primero que todo, en vista de que la cantidad de niños y niñas se asemeja mucho a la cantidad de adultos mayores que hay diagnosticados con COVID-19, ¿se ha pensado en tomar medidas más drásticas en cuanto al comportamiento de los niños y niñas en nuestro país? Y podríamos hablar de que este signo y estos números que nos arrojan día a día las estadísticas, el virus se ha comportado diferente en nuestro país. Yo diría que nosotros hemos tenido la ventaja de haber visto lo que ha pasado en otros países y aprender y no esperar a que indicaba tener muchos casos o muchos fallecidos para tomar decisiones importantes. Eso obviamente nos ha permitido que la curva no nos doblegue a nosotros, sino nosotros hacer ese doblegue de la curva. Pero seguimos caminando en ese territorio frágil. Los niños y adultos mayores son de las personas, especialmente a los adultos mayores, son los que pueden sufrir más las consecuencias, especialmente a nivel de casos graves, a nivel de fallecimientos. Y así lo hemos visto, tenemos en este momento 6 personas, lamentablemente, que han fallecido en nuestro país, todos costarricenses, todos masculinos, por cierto, y han sido 4 de ellos personas adultas mayores. Y aquí hay que cuidarlos muchísimo a ellos. Hemos estado... Desde el principio de la pandemia nosotros hicimos lineamientos específicos para hogares, para lugares de estancia, de larga estancia de adultos mayores. Y hemos estado siempre en la parte comunicacional diciendo protejamos a los adultos mayores, llevémosles las cosas, que ellos no vayan a buscar a los lugares públicos, no entremos en contacto directo con ellos, cuidémoslos mucho. En el caso de los niños, por dicha, en el sentido de que ellos no son los que tienen gravedad. Obviamente, cuando uno ve un niño grave, ¿verdad? Uno ve un niño que está en riesgo su vida, que no es que no ha ocurrido. También hemos tenido casos a nivel mundial en donde han habido niños que han fallecido por un asunto de una infección por COVID-19. Claro, hay asuntos que están de fondo, que potencian ese caso grave, pero en realidad los niños tienen la enfermedad de forma muy benévola, de forma muy plácida, si se puede decir así, pero obviamente ellos sí pueden infectar también a los adultos. Entonces, nosotros sí, la concentración más importante de casos que hemos tenido ha sido en adultos, no personas mayores, no niños, y es un porcentaje mucho más elevado que el resto. Pero sobre todo hemos tenido una dinámica de aprendizaje en donde los niños, a mí me alegra ver que cada vez veo más videos, ¿verdad? Donde los niños tratan de explicarle a sus semejantes, ellos mismos ya han interiorizado que estamos viviendo en momentos en que no tenemos que darnos la mano, en que no tenemos que saludarnos de beso, en que tenemos que mantener esa distancia de 2 metros, 1,8 metros entre personas, y eso se hace clave. Y aquí tenemos todos que matricularnos, que los niños nos enseñen a los adultos y que los adultos le enseñemos a los niños. Pero en realidad esa dinámica tenemos que sostenerla, indico, mantener una sociedad lo más posible funcionando en medio de una pandemia de estas, es de las cosas más complicadas que podemos haber enfrentado en nuestra vida y que posiblemente enfrentaremos en el futuro. Don Daniel, ustedes siempre a nivel de Ministerio de Salud nos han reiterado en diferentes ocasiones en las conferencias de prensa que debemos acostumbrarnos a una nueva normalidad. Sin embargo, ahora me gustaría aprovechar la oportunidad para que seamos un poquito más específicos y nos diga usted, a nivel no solamente de población, sino también a nivel individual, qué tenemos que interiorizar para enfrentar esa nueva realidad, esa nueva normalidad, como ustedes lo han llamado. Si ustedes, por ejemplo, a nivel de Ministerio de Salud, no sé, van a implementar algún tipo de campaña más agresiva o incluso si se van a ampliar las restricciones, entonces como que nos comente por ese lado, más que todo, cuál sería esa nueva normalidad y qué tenemos que interiorizar. Hay una máxima, un punto muy, muy importante en esa nueva normalidad. Yo sé que muchos de los que están viendo tal vez ya lo saben y lo aplican, pero muchas personas no. Y es, cualquier persona con síntomas de tos, de dolor de garganta, de fiebre, eventualmente algún tipo de fiebre, no debe ir a ningún lugar público. Y yo todavía sigo
teniendo reportes de personas que van a lugares públicos, que van a sitios de cuidado, niños, que los papás los envían, de gente que anda ahí, ¿verdad? Como decimos, jalando moquillos, y anda ahí estornudando y tosiendo, y dicen, no, la verdad es que yo en eso lo puedo aguantar, me voy al lugar de trabajo. Recordemos que el COVID-19, la enfermedad, en muchas personas se manifiesta también, puede manifestarse con síntomas más leves. Y no solamente por eso, puede ser una influenza, que tal vez no se manifestó tan fuertemente, puede ser otro tipo de virus, y tenemos que ser muy conscientes en eso. Ese estilo de vida individual de que, y nosotros íbamos a lugares públicos y estábamos con síntomas respiratorios, tiene que cambiar. O sea, tenemos que aprender que eso expone a mucha gente, que tal vez la gente no se siente, la persona que está con síntomas no se siente tan mal como para no ir a un lugar público. Pero tenemos que hacer esa conciencia de que si vamos a un lugar público con síntomas de resfrío, de gripe, podemos ocasionar un montón de casos más. Entonces, esa dinámica individual se hace muy importante. Obviamente, algo que yo he venido pregonando desde hace mucho tiempo, que es el lavado frecuente de manos. Vean que ya en estas alturas ya vemos una disminución muy importante de cerca de un 30% en las diarreas. Y entonces vemos que al final el lavado de manos nos protege de muchísimas otras cosas, no solamente del COVID-19, pero obviamente en este momento el lavado de manos, especialmente antes de tocarnos la cara, porque recordemos que el virus, ¿cómo entra a nuestro cuerpo? No entra por los oídos, no entra por la piel, entra por la boca, por la nariz y por los ojos. Y si nosotros nos tocamos, nos rascamos y ahí va alguna gotita de saliva que adquirimos tocando algún objeto y no nos lavamos las manos justamente para eliminar esa gotita de saliva, esa partícula viral, nos estamos autometiendo el virus. Y eso entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que yo hablaba de, en este momento, distanciarse de 2 metros, posiblemente ya cuando pasemos el COVID no es una medida que tengamos que mantener, pero sí en el sentido de que cuando tenemos picos de enfermedades respiratorias o de diarrea, el no saludarnos con la mano de beso también se hace muy importante. Lo que yo hablaba de estar desinfectando también las superficies, que hemos venido diciendo que es una medida muy importante. Eso, estar desinfectando, especialmente en lugares públicos donde llegan varias personas, en lugares de trabajo, se hace súper importante. Y el mismo hecho también de cuando uno va a estornudar o toser, que todavía, ya cada vez menos, pero todavía uno ve, alguien va, y es que es un reflejo muy rápido, ¿verdad? Uno tose y estornuda y uno a veces ni piensa y cuando se da cuenta estornuda al aire libre. Esas gotitas de saliva en la tos y el estornudo pueden viajar 2 metros o incluso un estornudo un poco más. Y ahí también va, si el virus está presente, va a infectar a muchas personas. Entonces, taparnos con la cara interna del antebrazo, haciendo un sello, que no se escapen las gotitas, eso es un acto de respeto, de consideración y de solidaridad y que puede salvar vidas. Entonces, son dinámicas individuales que tal vez suenan muy trilladas, es lo que hemos venido diciendo, pero al final esa es la disciplina individual que debemos mantener en toda la población para que podamos seguir funcionando como sociedad y no tener que más bien hacer una cuarentena generalizada porque la curva, la cantidad de casos se nos está escapando de las manos y no queremos que eso ocurra. Eso seguro que nadie en sus casas quiere ver un familiar, una persona cercana que esté en una unidad de cuidados intensivos o eventualmente llegar a un punto en que le digan, lo siento, no podemos, se está ahogando, no puede respirar, ocupa un respirador artificial y no se lo podemos dar porque ya están colapsados todos los servicios. Entonces llegar a ese punto es muy duro, es lo que hemos tratado de que en Costa Rica no ocurra. Y yo siento que la gran mayoría de la población ha entendido. La planificación y como siempre han repetido ustedes, nos ponemos frente a la peor situación para enfrentarla de la mejor manera y gracias a Dios eso ha sido una característica en nuestro país afortunadamente. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería el camino para realmente todos tengamos que enfrentarnos a este virus, pero con la menor cantidad de muertes en Costa Rica? Sí, esa es otra de las situaciones que ya hemos expuesto muchas veces. El virus va a seguir avanzando. El virus no es que lo vamos a poder extinguir en el mundo, no fácilmente. Y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que van a haber transmisiones, a que van a haber personas infectadas, pero ese ritmo de transmisión, esa velocidad en que la cantidad de personas se van infectando no puede ser de manera abierta, de manera, como le digo, como que si no estuviera pasando nada, porque ahí es donde ocurre el colapso, la cantidad de casos, todos juntos, muy rápidamente, y se colapsa el sistema no responde. Entonces, la inmunidad va a ocurrir, y la cantidad de personas que se va a infectar va a ir aumentando pues, paulatinamente, también es una realidad. Porque lo hemos dicho, si en este momento en Costa Rica estamos no permitiendo el ingreso de extranjeros,
pero el virus está comportándose muy fuerte en otros países alrededor del mundo. Pero nosotros en algún momento tendremos que abrir fronteras y el virus va a circular y recircular y va a seguir en esa dinámica. Posiblemente el virus en algún momento va a perder también fuerza en el sentido de que no va a provocar cuadros tan graves como lo está provocando en ciertos sectores de la población, en ciertos grupos de la población. Pero no podemos pensar en que podemos extinguir o eliminar la transmisión del virus y que después entonces ya no tuvimos la curva, porque hasta que la gente no esté inmunizada, y ya dijimos que la vacuna no va a estar disponible hasta posiblemente dentro de un año, una vacuna segura, una vacuna eficaz, hay que ver también incluso qué nivel de protección podría conferir esa vacuna, porque recordemos que hay asuntos incluso científicos porque hay diferentes coronavirus, no es el único coronavirus en el mundo que hay, y hay muchos que circulan y que provocan infecciones, entonces hay una serie de retos para desarrollar esa vacuna, por eso es que eventualmente muchas personas nos podemos ir infectando, pero la idea es que sea una infección poco a poco, no todos, ¿verdad?, de un solo tiro, porque ahí sí es donde ocurre que el sistema de salud se colapsó y la gente se muere montones porque no tuvieron el acceso a los respiradores artificiales. Sí. Don Daniel, en las proyecciones que se mostraron el pasado lunes en conferencia de prensa se hablaban de más de 50,000 casos en caso de que se eliminen por completo las medidas que hemos venido tomando todos los costarricenses. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que estas medidas puedan ir reduciéndose y no lleguemos a este pico tan alto del que se habló en la conferencia de prensa? Bueno, ahí hay dos máximas. Una, que las actividades que hagamos en sociedad, las actividades de trabajo, económicas, puedan ser asumidas, como indicaba, con todos los protocolos y la rigurosidad. Aquí yo sé que Costa Rica, gracias a Dios, no tenemos un régimen militar, pero esto es lo más cercano a un régimen militar que deberíamos tener en el sentido de cada paso que yo doy, cada movimiento que yo doy puede provocar casos secundarios o no. Entonces tenemos que vivir en esa dinámica muy disciplinada y que eso nos va a permitir mantener una tónica, pues no le digo que normal, jamás va a ser normal, pero sí en donde podamos hacer que muchas familias no se queden sin empleo, que puedan recuperar ingresos. Pero ¿cuánto puede durar esto? Eso va a depender también de la velocidad de transmisión. Si dijimos que la velocidad de transmisión es un factor crítico para que el sistema de salud colapse, pues uno diría que eso tiene que mantenerse en una dinámica controlada, con mucha disciplina, por bastante tiempo más. Es imposible decir cuánto tiempo más, pero sí falta todavía un trayecto importante de la pandemia. Don Daniel, ahora yo quiero hacerle una pregunta más que como periodista, como costarricense, como mamá. Definitivamente este virus vino a ponernos de rodillas a nivel mundial y es un virus que nos asusta en mayor o menor medida. Si retomando un poquito lo que usted mencionaba anteriormente, que en algún momento, bueno, el virus recircula y en algún momento todos nos vamos a llegar a contagiar, yo como mamá, yo como papá, yo como familiar, como, no sé, como esposo, como novio, no sé, ¿qué podemos hacer entonces para enfrentarlo individualmente de la mejor manera y que no nos vaya a atacar de manera tan agresiva? Yo, por ejemplo, me aterra la idea de pensar que mi hija de 4 años puede estar expuesta a este virus. ¿Cómo la protejo yo? ¿Qué hábitos debo cambiar aparte de los protocolos que ya hemos venido mencionando una y otra vez en las diferentes conferencias de prensa y medios de comunicación? ¿Qué otras medidas puedo optar yo, ya sea, no sé, vitaminas, cambiar mi alimentación, cambiar mis hábitos de vida? ¿Qué debo hacer? Bueno, muy importante es mantener un sistema inmunitario, inmunológico en las más óptimas condiciones y eso pasa por diferentes puntos. Uno es poder recuperar la fuerza, la energía y eso requiere de horas sueño efectivas, ¿verdad? Personas que también pues, duermen muchas horas pero no logran tener un sueño de calidad. Entonces hay que ver también si hay condiciones eventualmente, ¿verdad?, médicas que impidan que la gente pueda oxigenarse bien durante las horas de sueño y puedan conciliar bien el sueño, pero en la medida de lo posible hay que tratar de descansar. Las 8 horas que hablamos de sueño, pues en la medida de lo posible tenerlas. Hay gente que duerme un poquito menos, pero tiene buena calidad de sueño. Pero es algo que tenemos que ir revisando también porque hay gente que siempre anda con un mal sueño, ¿verdad? Y eso los tiene en un nivel de estrés superior y eso baja las defensas. Obviamente también la buena alimentación. La alimentación se hace sumamente importante, comer en los horarios que son, ¿verdad? No saltarse las comidas, que sean la medida de lo posible balanceados, ¿verdad? No un exceso de carbohidratos, falta de frutas, que no haya muchas frituras, ¿verdad? Disminuir más bien la cantidad de frituras que se comen. Todo eso que
deberíamos de mantenerlo siempre, pero que en este momento se hace también muy, muy importante ese balance, ¿verdad?, en el plato. Y también, obviamente, la actividad física. Por eso yo siempre insistía en que, bueno, se puede salir de la casa a caminar o a trotar. Lo que estamos en este momento buscando es evitar reuniones grupales para hacer actividad física o ni jamás las concentraciones masivas, por ejemplo, como los partidos de fútbol ya con todas las personas, ¿verdad?, ahí sentadas. Eso sería en este momento totalmente no indicado, pero sí la actividad física hay que ver cómo la vamos recuperando poco a poco en la casa, si hay espacio, y si no, tratar de buscar la forma de oxigenar los pulmones, ¿verdad?, de hacer ejercicios de relajación, también de bajar un poco el estrés, porque en este momento también todo esto nos estresa más. Y sabemos que de hecho no podemos ir a un lugar que nos gusta mucho como familia, no podemos reunirnos físicamente, la falta de besos y abrazos, hay gente que también eso le baja las defensas, y tenemos que entender que esto es transitorio, que esto no es tampoco permanente, pero que es un esfuerzo muy diferente al que estamos acostumbrados y que requiere de ese nivel de prepararnos mentalmente, porque hay gente que se desespera y piensa que se va a acabar todo esto pronto, y que al ver que no se acaba, entonces se empiezan a angustiar más, y todo eso disminuye las defensas en el cuerpo. El hecho del no fumado, tenemos que tratar de dejar el tabaquismo. Las personas que todavía son tabaquistas o que consumen productos que tienen nicotina, tienen que empezar a buscar la forma de dejar de hacerlo, porque eso disminuye las defensas en el sistema respiratorio y los hace más susceptibles. La cantidad de oxígeno que llega se complica más fácilmente, porque la cantidad de oxígeno que ellos están teniendo en sus tejidos es menor. Entonces también el nivel de tolerancia a una infección como estas baja mucho, y obviamente se pueden sobreinfectar e infectar más fácilmente. Entonces son cosas que tal vez no los relacionamos directamente con la infección, pero que mantener un sistema inmunológico, claro que se hace muy importante. El consumo de vitaminas alternativas, pues en realidad si uno mantiene una alimentación bien balanceada, con todo lo que son frutas, verduras, ¿verdad?, carbohidratos, las proteínas, y lo sabe balancear bien, en realidad no debería estar consumiendo vitaminas por aparte, a menos que tenga yo un problema médico, ¿verdad?, que le impide sintetizar o metabolizar algunas de los componentes que ayudan a que tengamos las vitaminas necesarias. Pero sí, en eso es mejor siempre buscar una buena alimentación balanceada, y pues si ya eso no ocurre por X o Y, sí podemos buscar algún tipo de complementariedad con vitaminas ya específicas, ¿verdad? Señor ministro, esta crisis definitivamente nos ha puesto a prueba a todos, en lo individual y en lo colectivo. Es decir, cada quien con sus propias necesidades y en su propia casa y como país. Pero también ha sacado cosas muy positivas de los costarricenses, la solidaridad, el deseo de ayudarnos, no importa si yo tengo mucho o tengo poco. ¿Qué rescata usted de todo esto? ¿Cuál es la lección más valiosa que usted cree hasta el momento tiene usted como ministro de todo lo que ha pasado y de la forma en la que lo hemos enfrentado? Yo lo que creo es que Costa Rica es un país diferente, es un país que se distingue a nivel mundial. Yo sé que muchos hablan de que nos creemos superiores, pero es que no es eso, es que estamos orgullosos de ser costarricenses, sentimos de verdad que llevamos esa estirpe que ha sido heredada por generaciones que han hecho una visión de sociedad muy diferente y que han construido las bases más sólidas de la solidaridad, del entendimiento colectivo, de que al final como sociedad, si nos entendemos mejor y comprendemos que lo que yo hago lo afecta a usted, y que si nos unimos y logramos esos consensos, esas búsquedas del bien común, podemos construir un mejor país. Eso ha sido lo que nos tiene hoy en esa posición, y eso no podemos olvidarlo. Yo sé que hay muchos asuntos en este momento de mucha tensión, y que a veces también buscamos el individualismo, de yo primero yo y después yo, pero en este momento es primero todos, porque todos estamos en este baile, ¿verdad?, en este momento tan complicado, como decía yo, de que estamos en ese equilibrio. Entonces yo admiro mucho ese tesón tico, esa capacidad de los ticos de unirnos, de buscar el bien común, de olvidarnos de que estamos solamente por nosotros, sino que también estamos por todos, porque esto es un virus de que no es que le afectó solo a fulanito y ahí se quedó. Eso está en todo lado. Eventualmente, cuando haya más circulación también, pues va a estar en más lugares. Y entonces esa capacidad de la empresa privada que yo he visto en este momento, de los medios de comunicación, que se les olvidó, ¿verdad?, que en este momento estamos todos unidos, de que al final hay donaciones, de que hay gente que quiere apoyar, de que hay gente que entiende que al final tenemos que ver cómo ayudamos a las familias que más lo están necesitando también, porque en medio de esto hay repercusiones económicas, individuales y familiares muy fuertes, y que tenemos que buscar esa forma de unirnos. Esa es la única forma de salir adelante. Y yo indicaba de hacer una historia diferente del COVID-19 en nuestro país e incluso a nivel mundial.
porque lo hemos venido haciendo bien y eso no significa, no es ninguna garantía de que no vamos a tener momentos más difíciles. Pero si lo seguimos haciendo como lo venimos haciendo, con ese entendimiento de que esto es un fenómeno histórico que amerita acciones nunca antes tomadas por todos y todas, en todos los sectores, eso es lo que nos va a permitir diferenciar a Costa Rica y decirle al mundo, aquí estamos y somos diferentes y tenemos la capacidad como país de sobreponernos a crisis tan fuertes como esta, con la unión, con la solidaridad, con el respaldo mutuo, porque al final somos todos hermanos en este país. Aquí no podemos pensar de que los de allá, los del sur, o los del norte, o los del centro, ¿verdad?, de Costa Rica, que son diferentes. Todos somos aquí hermanos y todos estamos jalando esta curva en conjunto. Y aquí marca un giro diferente que depende de cada uno de nosotros e impacta en todo el país lo que hagamos cada uno de nosotros. Ahora, señor ministro, una de las preguntas que nosotros queríamos hacerle con respecto a todo este proceso, ¿verdad? Uno de los momentos más estrictos, digamos, en las regulaciones, en las restricciones que ha habido en este tiempo fue la previa, el sábado previo a Semana Santa, ¿verdad? Que verdaderamente estuvimos confinados aproximadamente por 10 días, ¿verdad? Eso fue una cuarentena literal que muchos vivimos de manera diferente. Ahora, ustedes en esto lo planificaron para de alguna manera prepararse frente al aumento de casos, porque en ese proceso, por ejemplo, estaban todo el proceso, digamos, de lo que llegó de China en estos días por avión, de todo lo que necesitamos para hacerle frente en las líneas esenciales, e incluso la construcción que se hizo del hospital COVID-19 en el Senare. ¿Ustedes lo tenían muy planificado o se fue dando? E incluso una de las interrogantes que tenemos todos, así como la expectativa de nosotros al oír el aumento de casos, ustedes pensaban que en ese momento, después de ese confinamiento, los casos estuvieran tan reducidos como en este momento, porque hace unos días, hace semana y media, creímos que ya para hoy iba a aumentar por la flexibilidad que se abrió en las restricciones. ¿Cómo ha sido todo este proceso para ustedes que están ahí en primera línea y que manejan muchísimo más de cerca toda la situación que cada uno de nosotros los costarricenses? Nosotros todas las decisiones que hemos tomado en realidad es para evitar esa curva de que no queremos tener ningún país donde la cantidad de casos aumenta todos los días, ¿verdad?, en cantidades de cientos, de miles, y ya cuando eso ocurre, ya no hay vuelta. O sea, la vuelta sí ocurre, pero ya es casi que por fenómeno de que la curva por sí sola cae porque la gente empieza ya a exponerse al virus en cantidades muy enormes y entonces los posibles transmisiones van cayendo, pero incluso las medidas, por más fuertes que podamos tomar como gobierno, el impacto ya no es tan fuerte. O sea, casi que ahí es que la misma curva va cayendo por sí sola. Y eso es lo que no queremos, y por eso es que hemos mantenido niveles muy importantes. Recordemos que en esto el virus, hemos ido aprendiendo mucho del comportamiento del virus, hemos ido aprendiendo mucho de la misma capacidad que tenemos eventualmente como país de responder, de los ajustes que se han venido haciendo para todas esas medidas que se han venido tomando, pero yo pienso que aquí obviamente que eso nos ha permitido también preparar mejor al país en algunos aspectos, especialmente logísticos, especialmente de insumos, pero también créanme que en todo momento lo hacemos pensando en que no exista esa cantidad de fallecimientos incrementada. Uno de los objetivos sigue siendo disminuir al máximo posible la mortalidad, o sea, que la mortalidad sea las cifras más bajas posibles, porque en este momento no podemos decir, lamentablemente, que van a ser 6 fallecimientos y que ahí nos vamos a quedar. Van a haber más fallecimientos, eso es claro, pero se trata de que ese número sea lo menor posible. Entonces, en Semana Santa, claro que tuvimos un nivel restrictivo muy fuerte. Recordemos que Semana Santa siempre ha sido una semana en donde hay mucho esparcimiento, donde todos nos relajamos y pues ahí se nos olvidó de repente que teníamos el miedo de que se nos olvidara que estábamos en medio de una pandemia. Pero esa dinámica, esa tensión de no olvidar que estamos en una pandemia se mantiene hoy y se mantendrá mañana y en una semana y en varias semanas y eventualmente algunos meses. Entonces, por eso es que yo hablo de que podemos retomar actividades a nivel económico, a nivel de la producción del país, para no dejar también más familias desatendidas, porque tampoco el plan Proteger tampoco es que se puede extender indefinidamente y tenemos que tratar de ir habilitando muchas personas para que logren trabajar, pero de verdad ese cuidado que tenemos que tener se mantiene y tenemos que ser conscientes de que si lamentablemente la curva empieza a aumentar, tenemos que ir todo para atrás y eventualmente podemos llegar a niveles incluso más fuertes que en Semana Santa, porque no podemos dejar que la curva se nos escape. Y si tenemos que cortar transmisiones de forma abrupta, tomando medidas muy fuertes,
lo haremos porque no queremos que la gente fallezca en cantidades importantes por este virus. Esa ha sido nuestra máxima como país. Hemos apostado por la vida humana directa, porque todos y todas nos protejamos y seguiremos siendo muy defensores de esa premisa que nos hemos fijado como país. Don Daniel, usted ha mencionado en varias ocasiones que nos hemos portado muy bien, que hemos hecho caso, que estamos tratando de hacer las cosas correctamente. ¿Han identificado ustedes algún grupo que mejor, algún grupo social, algún tipo de población, adultos mayores, niños, personas adultas, que mejor se han adaptado a estos cambios? Y aprovechando. Bueno, le agradecemos muchísimo, sin duda, este espacio que nos brindó el ministro don Daniel Salas. Resumimos la disciplina en este momento, como lo hemos dicho de manera generalizada, no hay que aflojar. Aún seguimos sobre esa cuerda titubeando en algunos aspectos y debemos acatar las recomendaciones de nuestro señor ministro, como bien lo decía él. Agradecemos a Patricia, a los demás medios de prensa que de manera conjunta y de manera única hoy hicimos historia uniéndonos todos, así como estamos a nivel país. Continuamos con nuestro programa. Adelante, Ítalo. Y muchas familias al día de hoy ya no tienen ingresos, pero este es el momento donde usted puede ayudar. Tengo el honor de estar con doña Claudia Dobles, primera dama. Bienvenida, doña Claudia. No, más bien muchísimas gracias a usted, Ítalo, y a todas las personas que nos están viendo por este espacio. ¿A quiénes se les va a ayudar en esta campaña, doña Claudia? En la campaña Con Vos Podemos, que justamente está en su recta final, importante decirlo, que era una campaña corta, pretende ayudar más rápidamente a todas las familias en estado de vulnerabilidad, a las familias que han sido afectadas por esta crisis sanitaria. Sabemos que hay muchísimas familias que la están pasando mal, que para poder quedarse en casa necesitan ayuda. Entonces, bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Emergencias y en una mesa que hemos llamado la Mesa de Apoyo Humanitario, que es una mesa de articulación de toda la solidaridad que hemos visto de empresa privada, de organizaciones, de personas independientes del sector. Quisiera agradecer realmente al sector de telecomunicaciones que nos ha prestado todos estos espacios. Se articula y se ve la necesidad y bueno, también la gente el llamado de tener un canal oficial para poder hacer donativos en efectivo. Y estos donativos, como dije anteriormente, van directamente a las personas en estado de vulnerabilidad, adultos mayores, poblaciones indígenas, personas que están en aislamiento por orden sanitaria, justamente por la crisis sanitaria, para poder muy rápidamente llegar con apoyo humanitario. No es dinero en efectivo, todo esto se traduce en paquetes de alimentos y kits de limpieza, para rápidamente, lo más rápidamente que podamos, poderle ayudar a estas familias que le están pasando mal. ¿Qué tipo de ayuda están recibiendo estas familias beneficiadas, doña Claudia? Es un paquete de alimentos que está previsto de manera estándar para 4 personas y que dure 2 semanas, más un kit de limpieza. Normalmente en el paquete de alimentos que la Comisión Nacional de Emergencia tenía dispuesto no venía un kit de limpieza, pero justamente por la naturaleza de esta crisis que es sanitaria y para proteger a las familias, para ayudarles a que se protejan, viene también un kit sanitario con implementos como por ejemplo jabón, gel, alcohol en gel. ¿Cómo se selecciona a esas familias a los que están ayudando? Importante decir que esto lo que activa es toda la logística que ya tiene la Comisión Nacional de Emergencia. Entonces, la Comisión Nacional de Emergencia trabaja en conjunto con los comités municipales de emergencia. Los comités municipales de emergencia están en todo el territorio, tenemos 90 comités municipales en todo el territorio y están liderados por los gobiernos locales, pero junto con todas las instituciones también del gobierno nacional. Entonces, los comités municipales de emergencia ya tienen una identificación importante de dónde están las poblaciones vulnerables. O sea, no arrancamos la campaña de cero, sino que los comités ya saben, porque han tenido que ejecutar en otras ocasiones, ayudas a las personas en estado de vulnerabilidad. Igual, si es usted una persona que tiene necesidad, puede comunicarse con su gobierno local, con su municipalidad y pedir que le comuniquen con el enlace de la Comisión Municipal de Emergencia. Eso es lo que tiene que hacer la persona, la familia que levanta la mano y dice, no, necesitamos esa ayuda también. Así es, y ojalá no tiene que personarse a la municipalidad, lo puede hacer mediante una llamada telefónica y garantizarle a todos los costarricenses que estamos trabajando muchísimo. Esto ha sido un reto, una logística importante. Normalmente en un evento de emergencia, Ítalo, se activa un sector del territorio.
pero en esta emergencia, en esta crisis sanitaria, tenemos activos todos los comités municipales de emergencia, así que ha sido un reto de logística, de trabajo en equipo. Quisiera agradecer profundamente a todos los gobiernos locales por el liderazgo y el compromiso con que se ha asumido este trabajo para intentar llegarle lo más rápidamente a todas estas familias. Hay que hacer conciencia y realmente pedir cuando realmente se necesita, doña Claudia. Sí, también decirle a todas las personas que nos están viendo que la campaña Con Vos Podemos de ayuda humanitaria es un complemento a otras iniciativas que el gobierno de la República ha puesto a disposición para aliviar la crisis económica que están viviendo muchísimas familias. Entonces, no tiene un horizonte como lo puede tener Bono Proteger, que tiene un horizonte de alcance de más de 600,000 familias, sino que es complementario y es realmente para poderle llevar comida a la mesa a las familias que realmente lo están pasando muy, muy mal. Entonces, sabemos que hay muchísima necesidad. También creemos que solidaridad es saber que si yo en este momento no estoy necesitando, no solicitar porque hay una familia que sí lo está necesitando de manera urgente. No quitarle ese plato de comida a otras familias, doña Claudia. Así es. ¿Qué tipo de donaciones están recibiendo ustedes también? Bueno, la Comisión Nacional de Emergencia está recibiendo donaciones en especie de todo tipo. Importante decir que no está recibiendo donaciones, digamos, de ropa y ese tipo de cosas porque esta crisis no corresponde a ese tipo de necesidad. Pero se ha recibido cualquier cantidad de donaciones también de empresa privada y de muchísima gente que está donando alimentos no perecederos, cajas de leche, latas de atún. Entonces, eso que se recibe en especie por la Comisión Nacional de Emergencia se complementa para hacer un paquete completo de alimentos, porque la Comisión no reparte a una familia pues una caja de leche con una lata de atún, tiene que hacer un paquete estandarizado para 4 personas por 15 días. También decir que todo el dinero que se está recaudando con la campaña Con Vos Podemos va directo a generar créditos para comercios locales. Los comités municipales de emergencia generan estos paquetes de alimentos comprándole a los comercios locales. Qué bendición. Esto es importante porque así también ayudamos a proteger esos comercios locales, esas pequeñas y medianas empresas locales, comerciales, de las cuales muchas familias también viven. Entonces, así mantenemos viva también esa economía local. ¿Cuáles son las vías para poder donar, doña Claudia? Importantísimo decirle a todas las personas que nos están viendo que hoy y mañana continúa la campaña Con Vos Podemos. Tenemos ya un cierre de esta etapa de la campaña. Pueden donar mediante una transferencia simple a cualquiera de los bancos, tanto públicos como privados. Si usted está, no importa en cuál banco, ya sea público, ya sea privado, puede meterse a su banco y ahí verá la casilla Con Vos Podemos y puede hacer una transferencia simple desde su hogar. No tiene que ir al banco. O también puede hacerlo mediante las plataformas de las operadoras Colby, Claro y Movistar. Cada una de ellas tiene diferentes códigos para poder donar. La donación arranca desde los 2,000 colones. Realmente 2,000 colones pueden hacer una diferencia para muchísimas familias. Toda la información, las cuentas bancarias como los códigos de los teléfonos se encuentran en la página de la Comisión Nacional de Emergencias, la CNE, entonces realmente ahí pueden tener toda la información. En nuestras redes, tanto de Casa Presidencial como en las mías, pueden también obtener la información de cuáles son los códigos. Quedan 2 días, ¿se puede ir a una segunda etapa o se puede extender esta campaña, doña Claudia? Vamos a ver cómo la cerramos mañana. He de decir que hemos visto muchísima solidaridad de parte de los costarricenses. Quisiera realmente agradecer, muchísima gente ha aportado. Así que esto ha sido gracias a Costa Rica, gracias a la empresa privada, gracias a las organizaciones, gracias a las instituciones, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales. Yo creo que esto realmente es un reflejo de que Costa Rica unida sale adelante, de que Costa Rica unida puede ser solidaria y darle respuesta a la gente que más lo necesita. Y es increíble la logística porque han llevado ayuda hasta lugares como Talamanca, lugares alejados que están diciendo necesitamos de ustedes también. Así es, se han llevado ayuda y paquetes de alimentos a las zonas más alejadas. Hemos tenido hasta retos de logística de cómo llevar los paquetes en lancha para algunas zonas del país que tenemos que trasladarlo en lancha y que el peso de los paquetes ha dificultado la cantidad de viajes que se han tenido que hacer. Pero este ha sido un trabajo conjunto donde muchísimas personas han aportado, donde los canales de televisión realmente de manera solidaria nos han permitido llegar con el mensaje. Así que esto, creo yo, también demuestra que a pesar de que tenemos un reto gigantesco a nivel sanitario, tenemos un país unido y solidario.
Para nosotros es un gusto, doña Claudia. ¿Cuántas personas y cuántas familias han visto beneficiadas? Importantísimo. Ya al día de hoy podemos decir que se han entregado aproximadamente 20,000 paquetes de alimentos, 20,000 familias, que eso traducido, si estamos hablando que son paquetes para aproximadamente 4 personas, estamos hablando que se ha llegado al menos a 80,000 costarricenses y personas que lo necesitan. Así que creo que es un logro de Costa Rica. Doña Claudia, le agradezco mucho su visita, siempre es un honor. No, muchísimas gracias a usted y decirle a todos los costarricenses que en la capacidad de lo que puedan, si pueden donar, tenemos todo el día de hoy, todo el día de mañana, tenemos cortes optimistas, pero todavía queremos llegarle a más personas, así que realmente para poderle llegar a las familias es con la ayuda de todos ustedes. Muchísimas gracias. Y con la de Dios. Que Dios me la bendiga. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos. Perdón, ¿cooperativas también se han unido? Cooperativas, asociaciones solidaristas también se han unido. Excelente, doña Claudia. Y mutuales. Gracias, así es. Vamos a ir a un corte comercial y ya volvemos con más de su casa. Bueno, y de esta manera llegamos al final de nuestro programa, no sin antes agradecerle su compañía y hablar de doña Ligia, porque nuestro país, aunque es pequeñito en territorio, es un país lleno de personas brillantes e innovadoras. El caso de ella, único. Ella está realizando mascarillas que son biodegradables. De esta manera cerramos nuestro programa y le agradecemos su compañía. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 8 en punto. Muchas bendiciones. Hola, mi nombre es Ligia Álvarez y les presento la primer mascarilla biodegradable. Es un producto desarrollado acá en Costa Rica. Ligia trabajaba como gerente en una empresa hasta que una complicación en su salud hizo que emprendiera su propio negocio. Este producto biodegradable nace de la necesidad de buscar un sustituto para plástico. Estando en la casa me di cuenta que usamos muchísimo plástico. Y cuando todo pintaba de maravilla, estábamos comercializando por medio de redes sociales, en ferias y pues se vino el COVID. Pero por algo es que a Ligia le dicen la mujer de las manos creativas. Hizo unas mascarillas únicas en el mundo. Está hecho de tela 100% de algodón y de resinas naturales, está hecho de cera natural y aceites naturales también. La mascarilla en sí es como el embalaje del filtro, ¿verdad? La mascarilla se lava con agua y jabón, se seca, pero el filtro es un filtro, hoy por cierto nos trajeron los resultados, es un filtro que es bactericida, filtra el aerosol, filtra el líquido y además los microorganismos. El material de las mascarillas se degrada en 6 meses y se convierte en tierra, con lo que no hay afectación al medio ambiente. Actualmente Ligia prepara 500 por semana. Ok, aquí lo que estamos es haciendo la desinfección del filtro. Esto es, como esto tiene unas resinas, ahora con el calor, es una desinfección que es una desinfección térmica. Entonces, ella se derrite, vuelve a adquirir sus propiedades, vuelve a llenar todos los poros que estaban vacíos. Y ahora con este filtro lo que hacemos es que ya lo metemos dentro de la mascarilla y ya queda la mascarilla lista para volver a usar. Lo que se recomienda es que esto se haga con las manos bien lavadas siempre y ya con la mascarilla lista. Por ejemplo, yo la pude haber lavado hoy no voy a salir para mañana, entonces ya yo la dejo lista, la meto dentro de la bolsa y ya queda la mascarilla lista para usar. Un invento 100% costarricense, hecho por las manos de esta mujer emprendedora.